capaz de tener un romance, pero él mismo admitió que no era considerado por ello. Gaara repitió una pregunta que había hecho antes. ¿Estás saliendo con alguien, Naruto? Esta vez, Naruto miró directamente a los ojos de Gaara con determinación y respondió. No, pero, Naruto volvió a hacer una pausa y se dio cuenta de que tenía que decírselo a alguien y que Gaara era más que digno de confianza, así que decidió admitirlo. Solo podría beneficiarlo, supuso. Estoy interesado en alguien. En realidad, más que solo interesado. Naruto tenía una expresión desconcertada pero segura cuando anunció eso. Gaara se reclinó y miró a su amigo pensativamente. ¿Oms? Por naturaleza, Gaara no era una persona entrometida, pero estaría mintiendo si dijera que no sentía curiosidad por la vida de su mejor amigo. Naruto sabía que Gaara no estaba tratando de entrometerse y solo preguntó porque estaba dispuesto a ayudarlo con su situación. Kurotsuchi, la nieta de Onoki, admitió el rubio. Gaara no esperaba eso. El pelirrojo ciertamente no era un hombre expresivo, pero no pudo ocultar su sorpresa ante la confesión de Naruto. Naruto no pareció perturbado por la sorpresa de Gaara y solo esperó pacientemente su respuesta. El asombro de Gaara se evaporó rápidamente y se convirtió en un entusiasmo relajado. Ya veo. Ella es la actual representante de Iwa para la Unión, así que no me sorprende que te hayas encontrado con ella. Sin embargo, tengo curiosidad. Los largos mechones de Naruto se movieron suavemente cuando levantó las cejas ligeramente. Gaara no iba a hacer la pregunta habitual cuando se enfrentaba a este escenario. No iba a preguntar por qué. En cambio, quería adelantarse y hacer una pregunta más práctica. ¿Qué vas a hacer al respecto? Naruto tampoco ocultó su sorpresa mientras pensaba en cómo responder honestamente a la repentina pregunta. Naruto no estaba seguro de lo que debía hacer. Sus sentimientos eran reales y su actitud no estaba nublada, por lo que sabía que no estaba equivocado. Naruto sabía que estaba siendo honesto consigo mismo y quería volver a estar con la mujer cautivadora para poder discernir correctamente qué hacer. En ese momento, Naruto supo que no podía responder con precisión a la pregunta de Gaara. Aún no. Aunque, Naruto tenía parte de la respuesta. Voy a verla de nuevo y averiguar sus sentimientos al respecto, confesó finalmente con cuidadosa acentuación. Gaara sonrió con aprobación ante la respuesta. Espero escuchar sobre eso. Era una forma madura de lidiar con la situación y Gaara la apoyaba mucho. Con eso, Gaara miró su reloj y se levantó de su silla. Mientras tanto, ambos deberíamos descansar un poco. Es tarde. Naruto asintió y siguió a Gaara. Naruto se había quedado en el edificio de oficinas antes, así que sabía que le asignarían las suntuosas habitaciones que bordeaban la de Gaara. Cuando llegaron a la habitación, Naruto se maravilló de la extravagancia de la maravillosa habitación con tema de oasis que tanto admiraba. Los adornos eran dorados y marrones con paneles de vívidos tonos de azul y verde. Flores y otra flora exótica también decoraban la habitación. La gran cama con dosel que tanto le gustaba a Naruto ya estaba preparada y rápidamente colocó sus pertenencias junto a ella. Gaara se paró en la entrada y sonrió ante la tranquilidad que pareció asentarse en Naruto al ver el hermoso lugar para descansar. Avísame si necesitas algo. Te veré en la mañana, dijo Gaara mientras cerraba la puerta una vez que Naruto dijo buenas noches. Con Gaara fuera, Naruto se giró para mirar por la enorme ventana que daba a la aldea. Las luces de Suna aún eran numerosas y brillaban alegremente en la noche. Afortunadamente, las luces artificiales no eran lo suficientemente brillantes como para eclipsar el brillo de las estrellas de arriba. Naruto reflexionó sobre esas luces en el cielo antes de retirarse por la noche. Se preguntó si las estrellas podrían decirle lo que Kurotsuchi sentía por él. Si pudieran hablar, ¿qué dirían al respecto? ¿Le dirían que estaba perdiendo el tiempo o que debería dejar de preocuparse tanto? Eran momentos como este en los que Naruto deseaba tener una figura paterna para pedir orientación. Se dio cuenta de que Kakashi era probablemente la figura que estaba buscando. Eventualmente decidió que escribiría su informe y le preguntaría a Kakashi sobre el problema en la mañana. Naruto añoraba a Kurotsuchi y deseaba enormemente ver sus ojos rosados una vez más. Las estrellas le dieron algo de consuelo y se dio cuenta de que necesitaba aprender a ser paciente con esas cosas. Aún así, pensó en ella. Mientras Naruto se dejaba caer sobre su cómoda cama y se envolvía en las delgadas mantas, reflexionaba sobre el misterio del amor y los sueños que seguramente le traería. Capítulo 5. Peso. Tienes cerebro en la cabeza. Tienes pies en tus zapatos. Puedes dirigirte en cualquier dirección que elijas. Estás solo en esto. Y tú sabes lo que sabes. Eres el tipo que decidirá a dónde ir.
Doctor Zeus, estimado Kakashi, como dije en mi último informe, actualmente estoy en Kase no Kuni. Acabo de llegar a Sunagakure anoche y me quedo con Gaara. Me mencionó que ha habido un problema reciente con bandidos en un pueblo vecino. Estoy planeando ayudar en la situación ocupándome personalmente de la amenaza. El próximo informe contendrá el resultado de esa misión. Además, hay algo más que quiero mencionar en este informe. Si por favor mantienes esto fuera del registro, recientemente he adquirido sentimientos por Kurotsuchi. Estoy siendo franco, por supuesto, pero tú lo prefieres por tu propia admisión. Honestamente, no estoy seguro de qué debo hacer con estos sentimientos. Porque te veo como una figura paterna, te pido tu consejo y guía en este empeño. Por favor, responda lo antes posible. Gracias, Naruto Uzumaki Futuro Nanadaime Hokage. Naruto dejó a un lado su bolígrafo y miró el pergamino con una expresión burlancia. ¿Por qué tenía que sonar tan formal en estos informes? Preferiría simplemente escribir casualmente, pero Naruto se había dado cuenta de que las cortesías eran importantes en el mundo y era mejor alinearse con esa forma de pensar. Cuando estuvo satisfecho con la carta, convocó a un sapo mensajero y envió el pergamino a Konoha. Después de eso, Naruto exhaló y miró hacia arriba para ver el horizonte matutino fuera de su ventana. La ventana daba al este y Naruto podía ver el sol de verano asomándose sobre los acantilados rocosos de Suna. Había algunas nubes altas y dispersas flotando en el cielo y estaban bañadas en un tono rosado del amanecer. La humedad en las nubes desaparecería rápidamente una vez que el calor aumentara más tarde en el día. Naruto deseaba que pasara lo mismo con sus dudas. Naruto no estaba seguro. La idea de hacer algo con Kurotsuchi lo atrajo románticamente, pero también lo confundió. Quería saber los resultados de sus acciones de moverse en estos impulsos antes de actuar sobre ellos. Sabía que eso era imposible, por supuesto, pero aún deseaba eso. También estaba el hecho de que no sabía casi nada sobre ella. En realidad nunca se sentó y tuvo una conversación informal con ella. No sabía su color favorito, su comida favorita, lo que la hace reír, lo que la hace llorar, y se dio cuenta de que quería saber todas esas cosas. Quería saber todo sobre ella. Tendría que hacer eso, concluyó para sí mismo. Intentaría conocerla mejor la próxima vez que la viera. Eso debería bastar. Tal vez. Todavía no estaba seguro. Mientras Naruto reflexionaba sobre su incertidumbre, un golpe en su puerta lo sacó de su estupor. Se levantó de la silla y abrió la puerta. Gaara estaba parado allí y le sonrió suavemente a su amigo. Gaara debe haber sabido acerca de la confusión de Naruto porque sus ojos se entrecerraron en cálculo cuando lo miró. ¿Todo bien? Naruto negó con la cabeza y respondió honestamente, no. Gaara no le preguntó más. En cambio, asintió y se volvió hacia el final del pasillo exterior. Muy bien. Vamos, te presentaré a tu compañero para la misión de hoy. Naruto agarró sus pertenencias ya empacadas y siguió al tranquilo pelirrojo. Cuando Naruto cerró la puerta, el sol finalmente había volado sobre los acantilados y llenó los dormitorios vacíos de Naruto con una luz cálida y amarilla. Al igual que los pensamientos de Naruto, la luz cumplió su eterna promesa de saturar siempre esa habitación con su atesorado brillo. Kousei golpeó con los dedos el sillón por lo que pareció ser la 100ª vez. La ansiedad crecía dentro de él con cada segundo que pasaba. ¿Por qué se le tuvo que dar esta misión? Claro, ahora era un Jonin, pero eso significaba que tenía que emprender una misión de tan alto rango. Y fue con el único héroe de guerra, Naruto Uzumaki. Sabía que estaría a salvo con el maestro Shinobi, pero ¿cuál era el punto de ir entonces? Seguramente, Uzumaki podría cuidarse solo, ¿verdad? Kousei no estaba preparado para una misión tan aterradora y peligrosa. Había oído hablar de los bandidos que residían en el pueblo cercano al noroeste. Todos los equipos que habían sido enviados allí, no regresaron. Solo regresaron individuos medio muertos y hambrientos que alguna vez habían sido parte de equipos. Los frenéticos ojos verdes de Kousei recorrieron su cráneo mientras descifraba sus lúgubres pensamientos. Definitivamente no era lo suficientemente fuerte para completar esta misión. Acababa de pasar los exámenes necesarios para convertirse en un Jonin y era el de menor rango en el pueblo. La única razón por la que pasó fue porque la Unión estaba ahora en una era tan pacífica y el sistema era extremadamente laxo. Shinobi fue constantemente ascendido a rangos más altos últimamente sin hacer prácticamente nada. Kousei dejó de golpear y en su lugar agarró el pomo de la silla con fuerza. No era lo suficientemente hábil. Era débil y todos los que lo conocían lo sabían.
Cuando llegó la noticia anoche de que Kousei fue elegido para asociarse con Naruto para una misión de rango S, todos los camaradas de Kousei inmediatamente sintieron envidia de él. Ya no era muy querido por los shinobi de la aldea debido a sus puntajes débiles y su actitud tranquila. Kousei no era un gran líder y no podía tomar decisiones por sí mismo con facilidad. Siempre vacilaba y se retiraba de situaciones complejas. Si ocurriera un escenario en el que Kousei tuviera que tomar una decisión apresurada, su vacilación se apoderaría de él y no estaría seguro de qué acción tomar. Esto había causado muchos problemas en el campo a lo largo de los años. Los líderes de su equipo siempre estaban frustrados con él porque tenían que decirle todas las instrucciones y órdenes imaginables hasta que completara una tarea. No podía pensar o actuar por sí mismo y fue despreciado por eso. Todas estas opiniones negativas y arrebatos de sus camaradas habían destruido la autoestima y la confianza de Kousei hace mucho tiempo. Sentía que no podía llegar a nada y quería saber por qué diablos lo había elegido el Kazekage. Solo había conocido a Gaara-sama un puñado de veces y cada vez había estado tan nervioso por hablar con él que ni siquiera podía mirar al Kazekage a los ojos. La pequeña habitación en la que Kousei se había escondido estaba amueblada con la silla en la que estaba sentado actualmente. Originalmente, la habitación había sido una sala de interrogatorios, pero se convirtió en una designada como almacenamiento cuando terminó la guerra y la aldea pudo darse el lujo de hacer habitaciones más grandes. Kousei había movido en secreto todos los suministros de almacenamiento en la habitación a otra hace algún tiempo, para poder tener su propia habitación de pánico personal. No quería estar tan asustado e inseguro de sí mismo todo el tiempo, pero nadie había creído en él después de la muerte de su padre. Su madre había muerto durante el parto y su padre fue asesinado en la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, luchando por la Alianza Shinobi. Madara lo había asesinado cuando atacó a la Cuarta División con su meteorito gigante. El padre de Kousei siempre lo había apoyado y era el hombre más fuerte en la mente de un joven Kousei, pero después de su muerte, Kousei se dio cuenta de que nadie más lo apoyaba. Estaba solo y no tenía a nadie que creyera en él. Cuando un individuo no tiene a nadie que crea en él, por lo general no puede creer realmente en nada, ni siquiera en sí mismo. Kousei miró el pequeño reloj que había puesto en la habitación y se dio cuenta de que tenía que presentarse en la oficina del Kazekage ahora. El miedo y la ansiedad se apoderaron de su corazón. Él no podía hacer esto. No sabía por qué tenía que hacerlo. Aún así, había sido lo suficientemente entrenado para saber la importancia de la obediencia que debería tener un shinobi. Entonces, se tragó sus dudas actuales lo suficiente como para levantarse y dirigirse a la oficina de Gaara. Kousei salió de su tranquila habitación y caminó por el pasillo hacia su inevitable destino. Pasó por otro pasillo y llegó a las puertas dobles de la oficina del Kazekage. Se paró en su lugar frente a ellos. Kousei apretó los puños y respiró temblorosamente. Estaba tratando de reunir el coraje para abrir las sólidas puertas, pero la voluntad se perdió en sus puños. Después de todo, su voluntad se había perdido durante mucho tiempo. Afortunadamente para él, Kousei no necesitaba el testamento esta vez porque las puertas se abrieron repentinamente desde el interior de la oficina. De pie frente a un sorprendido Kousei estaba la alta figura de Naruto Uzumaki. Actualmente, la ceja de Naruto estaba arqueada con un ligero desconcierto ante el hombre sorprendido frente a él. Naruto sonrió cortésmente y le hizo un gesto a Kousei para que entrara a la habitación. Lo siento, no quise asustarte, dijo el apuesto héroe de guerra. Es solo que te sentí parado allí por un tiempo y pensé que algo andaba mal. ¿Estás bien? La primera impresión que tuvo Kousei de Naruto fue que estaba desconcertado por la sinceridad del rubio. Su tono llevaba un borde de genuina preocupación. No se sufragaba por mera obligación. Kousei asintió distraídamente ante la pregunta de Naruto y entró en la oficina. Gaara estaba sentado en su escritorio y miró a Kousei cuando entró en la habitación. Kousei sintió que le temblaban las rodillas cuando los ojos verde claro de Gaara se fijaron en él. No estaban fríos ni llenos de descontento, por lo que Kousei no estaba seguro de por qué estaba temblando. Por supuesto, él siempre estaba inseguro. Siempre dudaba porque no estaba seguro. Gaara le indicó a Kousei que tomara asiento y le habló. Me alegro de que hayas podido asistir, Kousei. Supongo que conoces a Uzumaki-san aquí. Kousei rápidamente se levantó de su asiento justo después de que él acababa de sentarse e hizo una reverencia nerviosa al rubio que estaba a su lado. Encantado de conocerte, Uzumaki-san. Me siento honrado. El joven prácticamente soltó. Naruto abrió mucho los ojos y se tambaleó con una expresión incómoda.
No le gustaba que la gente pensara en él como algo más que un hombre. Naruto se frotó la nuca con inquietud y asintió con la cabeza a modo de saludo. Gaara se aclaró la garganta y los miró a ambos con actitud profesional. Ahora bien, comencemos el infieme. Ambos deben investigar, identificar y detener a los bandidos que residen en la aldea del noroeste. Kousei podía sentir que la sangre se le helaba en las venas a medida que crecía la explicación de Gaara. Los pocos informes que nos han llegado nos han informado del potencial de nuestro enemigo. La mayoría de ellos parecen ser ninjas desaparecidos de alto rango de diferentes aldeas. No conocemos sus habilidades específicas, pero su organización y habilidad son sin duda formidables para que hayan durado tanto tiempo. Les aconsejo a los dos que tengan mucho cuidado. Los ojos de Gaara tenían un toque de diversión cuando miraron a Naruto. Incluyéndote a ti, Naruto. Naruto solo sonrió con un brillo alegre en sus ojos. La cruda confianza que había poseído cuando era un niño siempre estaría presente en el héroe rubio. Claro, Gaara. Nosotros nos encargaremos. ¿Verdad, Kousei? Kousei hizo una mueca ante el alegre reconocimiento de Naruto y quedó atrapado en su vacilación sobre qué responder. Después de una incómoda cantidad de silencio, Kousei decidió estar de acuerdo. Sí, Uzumaki-san, declaró Kousei sin convicción real en su voz. A Naruto no pareció importarle el tono poco convincente de Kousei y miró a Gaara. ¿Algo más, Gaara? Me temo que no. La expresión de Gaara descansaba tranquilamente en un precipicio silencioso. Está bien. Supongo que saldremos ahora. Naruto palmeó a Kousei en la espalda y salió de la oficina. Kousei se puso de pie con torpeza y se inclinó ante el Kazekage. Luego salió a trompicones de la habitación y siguió al cuerpo ancho que era Naruto. Después de que los dos se fueron, Gaara se recostó en su silla y reflexionó sobre su decisión. Sabía sin lugar a dudas que Naruto regresaría con la misión exitosa y con Kousei vivo. Naruto era perfectamente capaz de manejar la misión por sí mismo, pero había una razón para el curioso arreglo de Gaara. Sabía que Kousei no era muy querido en su aldea y que estaba en un rango bajo, pero Gaara también conocía el potencial del hombre. Kousei solo necesitaba un empujón y no había nadie más en el mundo que pudiera empujar como Naruto Uzumaki. Además, había algo que Gaara sentía que Naruto también necesitaba aprender de Kousei. Si las conjeturas de Gaara eran correctas, entonces el extraño dúo podría encontrar beneficios mutuos entre sí. Gaara solo podía esperar que su plan funcionara. Incluso si no fuera así, tal vez Kousei al menos podría aprender a no dudar. Tal vez, eso fue solo una ilusión. Kurotsuchi inclinó la cabeza con aburrimiento ante las graciosas palabras de Shikamaru. Odiaba estas reuniones. Era el mismo patrón cada vez. Shikamaru informaría el estado general de la Unión como un todo y luego el estado específico de Konoha, luego todos los demás miembros darían sus informes, luego Shikamaru distribuiría las misiones asignadas a la Unión colectivamente, si las hubiera. A veces, se ponía interesante y alguien informaba sobre una batalla o una misión de alto rango, o Shikamaru tenía una misión importante en la que debían participar varias aldeas, pero esos eran casos raros. La mayoría de las veces, era simplemente un informe de cifras sobre la demografía y el aumento de la población o algún otro hecho aburrido que a Kurotsuchi honestamente no le importaba menos. Kurotsuchi apenas era consciente del hecho de que era el turno de Omoi de dar su informe cuando dejó que sus pensamientos la sacaran de su apatía. Cruzó los brazos sobre la mesa de reuniones y apoyó la cabeza en ellos. Su noche había sido tranquila pero llena de sueños lustrosos y borrosos. En esos sueños, se encontró embelesada por una voz alegre que hablaba, reía y susurraba dulces palabras que le recordaban las tranquilas margaritas y el aire primaveral. Cuando se despertó esa mañana, sintió una pequeña presión de decepción al darse cuenta de que solo había estado soñando. Kurotsuchi anhelaba un compañero en su vida y esos sueños habían llenado su deseo por un tiempo. Pero, a la luz del día, sus esperanzas se desvanecieron y agarrarlas fue como agarrar un perdido. La mayor parte de la vida de Kurotsuchi consistió en misiones, entrevistas, conversaciones, peleas con su amigo y abuelo y entrenamiento. Mucho entrenamiento. Llevaría su cuerpo al límite hasta que le gritara que se detuviera y luego lo empujaría más lejos. Nadie nunca le preguntó por qué y aunque lo hicieran, ella no sabría la respuesta. El único objetivo que alguna vez tuvo fue ser el Tsuchikage, pero incluso con eso, a veces olvidaba su determinación. En realidad nunca preguntó por qué, simplemente lo hizo. Ella simplemente actuó, pero recientemente comenzó a preguntarse por qué actuaba. ¿Cuál era el punto de hacer esto o aquello? ¿Por qué estaba pensando esto?
¿Por qué Naruto estaba constantemente en su mente? ¿Qué le hizo ese hombre a ella? Kurotsuchi nunca antes había pensado en estas preguntas. Era como si su cerebro hubiera descubierto un mundo completamente nuevo de naturaleza lleno de cascadas curiosas y follaje interesante. Las cascadas se precipitaban en su mente y cambiaban su forma de pensar y el follaje producía nuevas ideas a su alrededor. Y el hombre que le mostró este nuevo mundo fue, por supuesto, Naruto Uzumaki. De repente, Kurotsuchi sintió un golpecito en su hombro y escuchó un incómodo murmullo de preocupación. Levantó la vista de sus brazos cruzados sobre la mesa y notó que la habitación estaba en silencio. Los otros representantes de la aldea le estaban dando miradas incómodas. Shikamaru lanzaba dagas de fastidio en su dirección. Kurotsuchi puso los ojos en blanco y se enderezó en su asiento. Supongo que es mi turno entonces, pronunció con indiferencia saliendo de su boca. Correcto, Iwa está bien. No hemos recibido misiones de alto rango en los últimos meses y parece que no las recibiremos pronto. En cuanto a mi misión a Ame, la amenaza del tirano se ha identificado y eliminado con éxito. Con entusiasmo, podría añadir. Ella sonrió con picardía en la última parte. El resto de la asamblea se quedó en silencio por un momento, esperando que continuara con más, y Shikamaru estaba hinchando sus fosas nasales con una ligera frustración cuando se dio cuenta de que ella había terminado. Él no dijo nada. Parecería que no quería aumentar su agitación haciendo preguntas. Kurotsuchi se dejó caer en su silla y miró a Chojuro a su derecha porque era su turno de informar. Después de que terminó la reunión y la mayoría de los representantes abandonaron la sala de reuniones, Kurotsuchi se encontró golpeada por una repentina revelación. ¿Qué iba a hacer ella ahora? Ella dijo que se encontraría con Naruto en Kusa, pero ¿realmente quería hacer eso? ¿Cuáles serían los resultados de sus acciones si ella fuera? Ella había dicho que quería volver a verlo e hicieron una promesa, pero por primera vez en mucho tiempo, Kurotsuchi estaba nervioso. Los pensamientos de ojos cerúleos profundos entraron en su mente, incitándola a rendirse e ir con él. Pero su corazón la detenía debido a su incertidumbre. Si iba a hacer algo con respecto a Naruto, no debería estar 100% segura de su decisión. No había lugar para dudas. Kurotsuchi se sobresaltó y salió de sus cavilaciones cuando Shikamaru se acercó para despertarla. Ella lo miró desde su asiento con cuidadosa atención. La mirada en los ojos de Shikamaru le dijo que era mejor escuchar y no hablar. A pesar de su relación fría y dura, ambos tenían un gran respeto el uno por el otro. Shikamaru respiró profundo y sombrío y se sentó en la silla junto a ella. Esta forma de pensar no te conviene, Kurotsuchi. Su voz era tranquila y concentrada. Sus ojos se abrieron con un ligero desconcierto. Realmente era un maestro de la percepción y las tácticas. Te das cuenta de que está bien tener dudas siempre y cuando no seas el objeto de esas dudas, ¿verdad? Kurotsuchi se quedó sin palabras. El hombre inteligente había profundizado en los pensamientos exactos que estaba teniendo y le había dado los consejos apropiados sobre cómo actuar sobre ellos. No es de extrañar que él fuera el representante principal. Aún así, necesitaba más respuestas. ¿Y si esas dudas siguen siendo racionales? Los ojos de Shikamaru contenían demasiada sabiduría y paciencia para un hombre de su edad. Si Naruto no fuera ya un zapato, Kurotsuchi apostaría su vida a que Shikamaru sería el próximo Hokage. No creo que esa sea la pregunta que deberías hacerte. En cambio, deberías preguntarte qué hacer cuando lo vuelvas a ver. ¿Cómo sabes que lo estoy viendo de nuevo? Porque es la única forma en que puedes resolver los sentimientos que tienes por él. ¿Por qué no puedo simplemente ignorarlos? Ella ya sabía la respuesta a esa pregunta, pero necesitaba procesar la respuesta en busca de significado. Siempre estaba buscando significado. Lástima que siempre estuvo fuera de alcance. Shikamaru sonrió suavemente y apartó la mirada de ella. Sus ojos se posaron en su mano izquierda donde se había colocado un anillo. Si lo haces, entonces siempre te preguntarás por qué no hiciste algo cuando podrías haberlo hecho. El rostro de Kurotsuchi se llenó de comprensión y no pudo evitar sonreír un poco ante su vulnerabilidad. Tal vez, tenía razón. Tal vez era hora de captar esas dudas que tenía y correr con ellas hacia sus decisiones en lugar de simplemente intentar quitarlas de la vista. Podía encontrar algo en Naruto y no sabía qué era exactamente, pero sabía que le gustaba. Tal vez era hora de arriesgarse. Podía tomar la dirección que quisiera en cualquier momento y probablemente le parecería una tontería permanecer estacionaria cuando podría estar volando hacia su futuro. Kurotsuchi frunció los labios. ¿Esto no requerirá un permiso de ausencia? Shikamaru sonrió.
Haré que Akatsuki tome tu lugar mientras no estás. Kurotsuchi se levantó, la resolución ardiendo al rojo vivo en sus ojos. Está bien, me iré a primera hora de la mañana. Se giró para irse cuando Shikamaru dijo una última cosa. Después de que me des un informe completo sobre lo que pasó en Ame. Kurotsuchi puso los ojos en blanco. Kousei caminó penosamente por la arena mientras el sol caliente quemaba su pequeño cuerpo. Su enfoque y dirección siempre estaban en los anchos hombros de Naruto frente a él, quien mantuvo una velocidad constante e incansable a través de las dunas. El cabello oscuro de Kousei estaba envuelto en una tela para mantener la cabeza fresca y su chaleco antibalas color canela era liviano y ayudaba a que el aire circulara por su torso. A pesar de estos ajustes en la ropa, el calor del verano todavía hacía que el joven Jonin sudara su vida. Había traído agua pero se la bebió rápidamente cuando el sol de la tarde se llevó toda la humedad de su cuerpo. Naruto lo había sorprendido antes al crear agua pura de su chakra cuando Kousei se había quedado sin él. El héroe de guerra había dicho que fue gracias a uno de los chakras de la bestia con cola que pudo producir el líquido salvavidas y pudo bombearlo a través de su cuerpo de manera constante cuando marcharon por el desierto. Kousei, por supuesto, estaba más que sorprendido por este hecho. Kousei había querido entablar una conversación con el héroe, pero su vacilación le impidió decir más que unas pocas palabras al fuerte shinobi. Cada intento de hablar con Naruto fue ahogado por la duda y Kousei lo dejó crecer con cada paso que daba en la arena. No solo crecían sus dudas a medida que viajaban, sino también su agotamiento físico. Las piernas de Kousei se sentían como hierro candente y también pesaban como ellas. Se habían estado moviendo sin parar todo el día y Kousei sintió que iba a colapsar. Su mente seguía diciéndole que se detuviera y se rindiera porque no estaba hecho para este tipo de cosas. Nadie en su sano juicio viajó por el desierto durante el día, entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué Kousei estaba en esta misión en primer lugar? No podía luchar junto a tal leyenda sin cargarlo de alguna manera. Estaba perdiendo la batalla en su mente y solo estaba haciendo que su autoestima bajara aún más. El lamentable hombre se redujo a un caparazón con piernas móviles y su energía se agotó por completo en poco tiempo. Finalmente, en el momento en que no pudo soportarlo más, Kousei habló. Uzumaki-san, ¿podemos detenernos un momento? Necesito descansar. Naruto lo miró desde debajo de su capucha. El rubio parecía estar preocupado. Por supuesto, podemos tomar tantos descansos como quieras, Kousei. No hay prisa, por supuesto. Naruto se detuvo abruptamente y juntó sus manos en un sello de mano. Luego golpeó sus manos contra la arena y una pared gigante de arena se elevó por encima del duro. Kousei miró con ojos de insecto mientras la arena bloqueaba el sol y se endurecía rápidamente, creando así sombra para los dos shinobi. Kousei miró a Naruto con extrema incredulidad, pero antes de que le preguntara algo, Naruto respondió a su pregunta no formulada. Puedo usar el chakra de Shukaku para manipular la arena de voluntad. No soy tan formidable como Gaara con él, pero ciertamente me he acostumbrado a él a lo largo de los años. Ayuda con toda esta arena por aquí. Reanudaron su marcha después de su pequeño descanso hasta que se puso el sol y el dúo decidió acampar para pasar la noche. El cielo salpicado centelleaba sobre ellos mientras colocaban sus sacos de dormir en la cima de una gran duna de arena y cuando terminaron, Kousei reunió el coraje para hablar con Naruto. Uzumaki-san. Naruto miró al hombre con ojos azules y curiosos, dándole permiso para hacer su pregunta sin decirle una palabra. Solo quiero que sepas que me gustaría disculparme de antemano si te ralentizó durante esta misión. Verás, no soy muy fuerte y lo siento si he sido una carga o si seré uno más tarde o sí, Naruto lo interrumpió. Por favor, detente, Kousei. Los ojos de Kousei expresaron sorpresa ante las frías palabras del héroe. La mandíbula de Naruto estaba apretada y sus ojos estaban fijos en la forma sorprendida de Kousei. No hay razón para hablar así. Puedo prometerte que eres mucho más fuerte de lo que crees, tanto en mente como en cuerpo. Kousei no sabía qué decir, así que solo miró y escuchó. La fuerza no se mide de la manera que piensas. Me tomó mucho tiempo y mucha gente en mi vida demostrarme eso. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Naruto cuando sus reflexiones lo alejaron por un momento. Muchas personas excelentes que me mostraron cómo creer en mí mismo y en mi propia fuerza. Naruto apretó el puño. Soy fuerte ahora porque nunca vacilé en creer en mí mismo. Quiero que hagas eso también, Kousei. Y la única forma de hacerlo es mostrándote cómo. Entonces, Kousei, creo en ti. La sonrisa de Naruto que le dio a Kousei casi hizo que el sol volviera a salir.
Kousei nunca antes había escuchado a Ana hablarle de esa manera tan descarada. Este hombre, este héroe, en realidad creía en él y en sus capacidades, que estaba bastante seguro de que no poseía. Algo hizo clic en el cerebro de Kousei en ese momento, algo que iluminó su visión del mundo. No sabía de lo que era capaz, pero tal vez Naruto lo sabía y tal vez eso fue suficiente. Una cálida oleada atravesó el pecho de Kousei y se llenó de consuelo y esperanza ante las sinceras palabras de Naruto. Kousei agradeció a Naruto y más tarde esa noche, cuando Kousei estaba mirando las estrellas, se demoró en las cuidadosas palabras del héroe rubio. Su duda no estaba completamente disipada, pero había una pequeña grieta en el peso de su ansiedad. Una grieta que continuaba arruinando los cimientos de las dudas de Kousei. Una grieta que en última instancia destruiría los mismos pensamientos que impedían que Kousei se diera cuenta de quién era en realidad. Una grieta creada a través de la creencia. Ascensión. Nuestros remedios a menudo en nosotros mismos mienten que atribuimos al cielo. William Shakespeare, bien está lo que bien acaba. ¿Cuándo fue la última vez que te rompieron? La voz apagada despertó a Kousei de su sueño y no fue hasta que pasaron unos momentos que se dio cuenta de que el susurro provenía de su sueño. No podía recordar ninguno de los detalles del sueño a excepción de la pregunta que aún persistía en su mente atribulada. Él no tenía una respuesta. Su alma y su confianza en sí mismo habían sido golpeadas y magulladas, seguro, pero en realidad nunca se habían roto. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Estar tan cabizbajo que no había absolutamente ninguna forma de que una persona bajara más? ¿Para tocar fondo? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué fue importante en primer lugar? Estos pensamientos comenzaron a frustrar a Kousei en las primeras horas de la mañana. Escuchó a Naruto revolverse en su saco de dormir a su lado. Kousei respiró hondo y miró hacia las dunas del este. El sol se deslizaba entre las partículas de arena, convirtiéndolas en brillantes diamantes de soledad. Kousei se preguntó cómo sería ser arena. Ser tosco pero suave en estructura y sensación. Tal vez la arena sabía lo que era sentirse rota. La arena también estaba rodeada de más arena, por lo que nunca estuvo realmente sola. Reflexionó sobre cómo se sentía la sensación de no estar nunca solo y se puso celoso de la arena. Por otro lado, la arena puede no haber sido libre, por lo que podría estar sacrificando esa libertad por su propia presencia infinita de compañía. Kousei sintió que era un trato justo. Las palabras que Naruto le había dicho la noche anterior también afectaron su forma de pensar. Naruto creía en él. Aunque no tenía idea de lo que podía hacer Kousei o cuáles eran sus atributos, todavía creía en él. Kousei se preguntó si eso era posible. Creer en alguien tan fácilmente. ¿Negaba eso el significado de la creencia o representaba con precisión su naturaleza? Kousei, al igual que la arena, no tenía idea. Unos minutos más tarde, Naruto se levantó de su posición para dormir y le sonrió ampliamente a Kousei. Mañana. El alegre saludo de Naruto le valió una suave sonrisa y una amable respuesta de Kousei. Buenos días, Uzumaki-san. Naruto salió de su saco de dormir y Kousei observó que solo vestía sus pantalones y una camiseta ajustada de malla negra. Mientras Naruto metía la mano en su mochila para sacar su ropa y su capa, miró a los ojos a Kousei. Prepárate para hoy, Kousei. Deberíamos llegar al oasis al mediodía. Querremos actuar entonces porque debería hacer demasiado calor para que los bandidos estén afuera. Es posible que tengan un guardia o dos, pero no lo sabremos. Seguro hasta que lleguemos allí. Naruto notó la forma en que los ojos de Kousei comenzaron a temblar levemente por el pánico y las gotas de sudor se formaron a lo largo de su frente. Realmente podría dificultar la misión si Kousei no estaba completamente preparado cuando llegara el momento. Naruto sabía esto y se preguntó qué traería el día. Solo prepárate, ¿de acuerdo? Le dio a Naruto un asentimiento nervioso y lo dejaron así. Cuando comenzaron a caminar nuevamente hacia su destino, Naruto no podía quitarse de encima la preocupación por su compañero. Kousei podría ser un lastre si no se relajaba cuando llegara el momento. Naruto sabía que podía manejar cualquier cosa que le arrojaran, pero si Kousei hacía un movimiento tonto o no se quedaba cerca de él, podría lastimarse. Eso era, por supuesto, lo último que Naruto quería que pasara. Nunca quiso que sus camaradas sufrieran a causa de sus errores y faltas. Naruto realmente no quería lastimar a nadie. Había querido expulsar el odio del mundo y sabía que no podía abolirlo por completo. Pero había rescatado a Sasuke del mundo y detenido enemigo tras enemigo a través de sus medios para mostrarles de lo que era capaz. Naruto había construido las creencias y esperanzas de todos sobre sus hombros y los protegió a todos.
Hubo momentos en que todo el peso se sintió pesado, pero siguió adelante con todo porque eso era lo que habían hecho por él. Ahora estaba cargando a Kousei y cuando llegara el momento en que el hombre se diera cuenta de que podía caminar solo, Naruto lo decepcionaría. Sus amigos y maestros a lo largo de los años habían hecho lo mismo con él. Naruto estaba listo para mostrarle a Kousei que podía hacerlo. Podía avanzar. Tal vez, dudar del chico fue un esfuerzo infructuoso, pensó Naruto. En cambio, debería estar actuando según las creencias que había transmitido la noche anterior. Entonces, Naruto levantó su resolución y la solidificó en su pecho por su bien y el de Kousei. El sol había entrado en el cielo azul y quemado las dunas de arena debajo de él mientras los dos shinobi viajaban a través de ellas. Kousei sintió que su cuerpo se sentía pesado después de 1 o 2 horas de marcha. La batalla en su mente comenzó a transpirar nuevamente y Kousei se sintió inseguro. Tendría que luchar, sabía que lo haría. El miedo estaba reprimiendo el peso de su alma y trató de llenar la grieta que Naruto había creado la noche anterior. A medida que el miedo comenzó a deslizarse por la grieta, el daño creció. Kousei, creo en ti. La grieta se expandió de repente y el peso perdió parte de su poder. Kousei sintió que algo crecía en su corazón, algo que había olvidado. Determinación. Quería mostrar sus capacidades al hombre que creía en él. Estaba decidido a mostrarle al mundo lo que podía hacer Kousei. No era una determinación fuerte, de hecho, era bastante débil, pero estaba presente y llena de potencial. Era como un clavo clavado en la grieta de la creencia y con cada movimiento del martillo, la grieta se expandía hasta destruir el peso. Sin embargo, necesitaría ayuda, y el que sostenía el martillo era el que creía. Naruto de repente se detuvo en la base de una duna. Hizo un gesto a Kousei para que lo siguiera lentamente. Cuando llegaron a la cima de la duna, Kousei miró con asombro lo que estaba delante de él. La hierba donde terminaba la arena era fresca y verde. El oasis estaba cubierto de hermosas palmeras, follaje exuberante y sonidos de agua mansa que corría a través de él. El viento se levantó en ese momento, permitiendo que los árboles se mecieran con su brisa amable. El denso follaje del oasis cubría un área considerable de aproximadamente 1 milla cuadrada. Los dos shinobi se acercaron a los árboles altos y después de entrar en la densa vegetación, rápidamente encontraron un claro de hierba. El pueblo comenzaba en el claro con pequeñas casas y tiendas diseminadas por la hierba. En el centro del gran claro se encontraba un gran tiburón blanco, edificio de piedra rodeado de imponentes muros compuestos de piedra blanca similar. No había señal de gente alrededor. Los ojos de Naruto bajaron en escrutinio y le indicó a Kousei que lo siguiera. Los dos se lanzaron a través de los edificios circundantes, entrando y saliendo de ellos con silenciosa precisión. Durante este movimiento, Kousei había realizado un shunshin en una de las casas y había aterrizado directamente al lado de un cadáver en descomposición. Kousei casi gritó en estado de shock, pero Naruto había estado allí para silenciarlo rápidamente con la mano cubriendo su boca. Se llevó el otro dedo a los labios cerrados para indicar la necesidad de silencio. Kousei asintió con los ojos muy abiertos y Naruto lo soltó. Por un breve momento, Naruto miró el cadáver con algo parecido a la lástima. Eran los restos de un pobre aldeano que parecía haber estado muerto durante semanas. El calor constante había adelantado el proceso de descomposición haciendo que toda la casa apestara a carne podrida. Probablemente había más cadáveres de aldeanos en todo el pueblo y Naruto no tenía dudas de que los bandidos eran los responsables. Una llama pareció envolver el interior de Naruto y ardió para que esos hombres recibieran su justicia pronto. Los dos hombres siguieron adelante después de eso. Cuando llegaron a los altos muros, Naruto presionó su mano contra la piedra blanca. Estaba caliente al tacto, pero a Naruto no pareció importarle. Naruto luego dejó caer su mano y para sorpresa de Kousei, se arrodilló y se quedó inmóvil. Permaneció inmóvil durante bastante tiempo y justo cuando Kousei pensaba que estaba dormido, Naruto abrió los ojos. La conmoción de Kousei creció al ver ojos amarillos como los de un sapo en lugar de los familiares azules en las facciones de Naruto. Naruto notó la confusión de su amigo y le susurró. Soy un sabio, explicó Naruto. Absorbo el chakra de la naturaleza que me rodea y lo utilizo a mi favor. Hay mucho chakra de la naturaleza en este oasis y me convierto en un ninja sensorial cuando lo absorbo. Los ojos de Naruto se entrecerraron por un segundo. Siento que hay unos 50 hombres dentro de este recinto. La mayoría están dormidos debido al calor. Sin embargo, hay algunos despiertos. Kousei sacudió su desconcierto por el momento y se concentró en la tarea que tenía entre manos. ¿Puedes sentir cuál es el líder? Naruto asintió.
Sí, parece estar despierto y residir en el último piso de ese gran edificio. Probablemente podría estrellarme contra la ventana y aterrizar directamente sobre él desde aquí. Sin embargo, alertaría a todos de nuestra presencia. Prefiero no arriesgarme. Él. Naruto hizo una pausa por un segundo y luego fijó su mirada en Kousei. Creo que tengo otro plan. Cuando Naruto comenzó a explicar, Kousei pudo sentir que el peso se volvía más pesado. La grieta seguía ahí, pero comparada con el tamaño del hierro negro, era casi imperceptible. No estaba seguro de por qué se estaba volviendo más pesado y sus dudas crecían, pero ese era el problema. Kousei no estaba seguro. Kurotsuchi siempre disfrutó el momento de cambio instantáneo cuando dejó a Tetsunokuni. El marcado contraste de dejar las montañas cubiertas de nieve por las tierras de verano cautivó su atención y sus sentidos. El aire ya no estaba helado con los sentimientos de una conciencia nítida, sino que de repente se volvió cálido con promesas de frescura etérea para aquellos que caminaban entre los árboles iluminados por el sol. El crujido de la nieve fue reemplazado por los suaves sonidos de la hierba fresca rindiéndose a la presión de sus pasos femeninos. Había estado descendiendo por la elevación de las altas montañas de Tetsunokuni, pero una vez que se fue la nieve, llegó a las áreas planas y colinas que rodeaban las fronteras del sur de su tierra, Tsuchinokuni. Un largo río bordeaba esta frontera que recorría su curso a través de múltiples países y eventualmente terminaba en el mar hacia el sur. Debido al curso natural y perezoso del río, hace algún tiempo se había pavimentado una ruta comercial principal junto a su flujo constante de agua. Era una de las carreteras principales que se usaba para llegar a Tetsunokuni, pero aún así se usaba raramente. Kurotsuchi se encontró viajando por este camino a una velocidad tranquila que eventualmente la llevaría a su destino. Estaba bastante familiarizada con este camino y sabía por experiencia que si mantenía el ritmo, llegaría a Kusa al atardecer del día siguiente. Había una parte de ella que deseaba desesperadamente correr a toda velocidad para poder ver el origen de sus problemas recientes. Pero eso sería una tontería. Después de todo, seguramente ni siquiera estaba allí ya que su cita no era hasta dentro de una semana. Incluso si fuera lo más lento posible, lo más probable es que entrara en la aldea antes que él. No esperaba estar sola en ese pequeño pueblo esperando a un hombre que apenas conocía. A pesar de esto, ella quería llegar allí y verlo. Necesitaba verlo, hablar con él, saber más sobre él y averiguar qué significaban esos sentimientos. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse hacia el final de la tarde, los árboles que seguían al río se volvieron dorados con la luz del sol que llegaba a los troncos y las hojas desde su posición occidental. El camino tomó una curva en el río y fue entonces cuando Kurotsuchi vio la silueta de una mujer solitaria a varios metros frente a ella. Kurotsuchi mantuvo su velocidad y caminó casualmente más cerca de la mujer. Mientras se acercaba a la figura, notó que la mujer estaba sentada en un tocón de un árbol viejo y tenía una expresión triste en sus rasgos cansados. Parecía tener 40 o 50 años y una mata de cabello canoso y encrespado en el cuero cabelludo. Incluso desde una distancia considerable, Kurotsuchi podía escuchar fácilmente la respiración frenética de la mujer. La mujer no pareció notar a Kurotsuchi hasta que estuvo casi a unos metros de ella y en ese momento, prácticamente se cayó de su asiento sobre el tocón. Ella gritó agudamente y tenía una mirada de miedo genuino en sus ojos viejos y cansados. Kurotsuchi le dio una sonrisa cautivadora y se inclinó un poco para que su figura fuera menos intimidante. Los ojos de la mujer perdieron el miedo al ver la sonrisa de Kurotsuchi y se calmó casi tan rápido como se sobresaltó. Kurotsuchi sintió que era apropiado hablar primero y disminuir aún más la tensión. Hizo su tono tan amable e inocente como pudo. Lo siento, señorita. No fue mi intención asustarla. ¿Está todo bien? La mujer estaba mucho más plácida de lo que parecía al principio. Notó la sinceridad en los ojos rosados de la joven frente a ella y la consideró digna de confianza. Está bien. Lo siento, querida. Es solo que pensé que eras uno de esos hombres. El rápido destello de curiosidad y sospecha entrenada en el ceño de Kurotsuchi no pasó desapercibido para la mujer. Ella era una madre, después de todo. ¿Eres una kunoichi? La mujer había vivido lo suficiente como para notar la diferencia entre un civil y un shinobi por la forma en que sus ojos buscaban algo. Había aprendido hace muchos años que sus ojos siempre estaban calculando y observando su entorno, como si estuvieran buscando un rompecabezas o un truco perdido en la realidad. Kurotsuchi no pareció perturbado por la pregunta descarada, al menos en apariencia. Ella simplemente entrecerró los ojos por un mínimo margen para indicar su reconocimiento de la pregunta.
Sí, lo soy. ¿A qué hombres te refieres? ¿Han hecho algo para hacerte daño? La respuesta de la mujer fue inmediata. Sí. Se llevaron a mi hija. Mi único hijo. Mi esposo es agricultor y está en Kusa en este momento vendiendo cosechas. Éramos solo ella y yo, irrumpieron en nuestra casa y se la llevaron. La mujer estaba ahogando sus palabras porque sintió que su garganta se tensaba y se calentaba por la cruda emoción. También me habrían llevado a mí si no hubiera logrado escapar. Sus ojos mostraban desesperación y verdadera fatiga, algo con lo que todos los shinobi podrían identificarse. Kurotsuchi respiró hondo y evaluó la situación adecuadamente. Ella mantuvo su voz nivelada e impasible. Cuéntame todo. Puedo recuperarla, pero necesito saberlo todo. ¿A qué distancia vives y cuándo ocurrió este incidente? No dejes nada fuera. La mujer asintió y se mostró dócil. Está bien, está bien. Nuestra casa está a unas 2 horas por el camino. Entraron hace poco menos de 3 horas, creo. Junko, mi hija y yo estábamos haciendo la cena. Estaba cortando las verduras cuando irrumpieron. Allí eran como 5 y tenían armas. ¿Qué tipo de armas? Preguntó Kurotsuchi. Cuchillos, espadas. Uno de ellos tenía esos kunai que usan los ninjas. De todos modos, uno de ellos me agarró y logré apuñalarlo en el brazo con mi cuchillo cortante. El resto de los hombres se habían llevado a Junko en ese momento, así que yo escapé por la puerta trasera. Quería correr en dirección a Kusa, pero había más de esos hombres en ese lado, bloqueándome. Así que corrí hacia aquí, con la esperanza de perderlos. Realmente no me persiguieron, pero yo estaba tan asustado que corrí hasta que ya no pude más. La cantidad de vergüenza y preocupación en los rasgos de la mujer era palpable. Por favor. Te lo ruego, trae a mi Junko de vuelta. Es una chica tan dulce, apenas 17 años. Cuando pienso en lo que esos hombres horribles y pervertidos le van a hacer, yo solo, la mujer finalmente se derrumbó y sollozó. En sus manos. El resto de sus gritos y súplicas eran jerga para Kurotsuchi. Le ordenó a la mujer que fuera a Kusa y encontrara a su esposo. Dijo una vez más que traería de vuelta a la hija de la mujer y con eso, desapareció de la vista con un diestro shunshin. Mientras Kurotsuchi volaba a través de los árboles hacia la casa de la mujer a velocidades cegadoras, maldijo su moral. Su razonamiento ético le había dicho que ayudara a la mujer y rescatara a su hija. En el fondo de su cabeza, estaba esa ansiedad subyacente que había sido entrenada en ella, relacionada con la noción de si toda la prueba era una trampa o no. Pero ella ignoró eso porque su paranoia estaba sobrepasando cualquiera de sus mejores sentidos. Un miedo mortal que se deslizó sobre ella y estaba listo para inundar el lado más oscuro de su corazón. Estaba tan cerca y Kurotsuchi sabía que esto la llevaría al límite. Y, de alguna manera, casi le dio la bienvenida. Parecería que no tendría que esperar a Naruto tanto tiempo como había pensado inicialmente. También se preguntó si eso era algo bueno o no. Una débil ráfaga de viento sopló desde la ventana entreabierta y el hombre giró la cabeza para mirarla con leve sospecha. La brisa era corta y lo suficientemente breve como para generar conjeturas en el hombre. Se acercó a la ventana y la cerró. Por un tierno momento, permaneció inmóvil en su lugar, esperando un activo segundo que no llegó. Después de considerarlo trivial, se encogió de hombros y le dio la espalda al cristal. Como si fuera una señal, la ventana se abrió de golpe por la fuerte presión del viento y el hombre fue arrojado al suelo por una figura que parecía surgir de la nada. Naruto se paró sobre el cuerpo inconsciente y examinó el área con sus ojos teñidos de amarillo. Había dominado su control sobre el chakra de la naturaleza hasta el punto en que podía utilizar sus habilidades hasta por una hora hasta que necesitaba absorber más, a menos, por supuesto, que usara todo el chakra a la vez. Si entraba en su modo Kurama o incluso en su modo sabio de los 6 caminos, entonces podría hacer un trabajo rápido con el enemigo, pero se contuvo por el momento. Unos cuantos clones de sombra aparecieron silenciosamente junto al rubio. Había creado estos clones con una pequeña cantidad de chakra nuevamente, ya que sus oponentes eran bastante ridículos en su dureza. El sigilo era lo que le importaba a Naruto y cuando concluyó que no había alarmado a ninguno de los otros guardias en los alrededores, le hizo una señal a Kousei desde la ventana abierta. Kousei lo reconoció y luego realizó un Shunshin a su posición. Naruto asintió en silencio al Jonin y avanzaron por el piso superior. Naruto podía sentir a todos los hombres en el complejo y sabía que uno de los guardias estaba parado en este piso y solo otro patrullaría cada 30 minutos más o menos. Naruto rápidamente escondió su cuerpo contra los paneles de una puerta cercana. Sus clones hicieron lo mismo.
Kousei se escondió más adelante en el pasillo, lo que le permitió a Naruto eliminar al guardia que estaba programado para pasar junto al rubio en cualquier momento. Naruto permaneció oculto y en silencio hasta que se escucharon los pasos del guardia anticipado subiendo por la escalera adyacente. Antes de que el guardia se acercara, Naruto estaba agradecido, no por primera vez en ese día, de que no parecía haber tipos de sensores entre los bandidos. Cuando el guardia estaba a menos de un brazo de él, Naruto disparó su mano hacia el cuello del hombre para incapacitarlo rápidamente. Después de que el guardia cayera, Naruto subió las escaleras con una cuidadosa explosión de velocidad. Kousei lo siguió. Los clones se quedaron atrás para hacer guardia. Naruto se acercó a la sólida puerta de roble que era la entrada a la sala principal. Naruto podía sentir a 4 hombres en esa habitación y lo más probable era que fuera su líder. Él era el hombre con las mayores reservas de chakra, por lo que Naruto supuso que era su líder. Indicó con la cabeza a Kousei que manejara al bandido que estaba más cerca de la puerta del lado derecho. Kousei asintió en comprensión y con eso, Naruto abrió la puerta de roble de una patada con perfecta precisión. En casi un movimiento fluido, Naruto realizó una descripción impresionante de la estrategia ofensiva que habría enorgullecido a sus maestros. Mientras Kousei sacó un kunai para eliminar a su objetivo, Naruto creó otro clon para noquear al guardia más lejano a su izquierda. Los otros 2 guardias estaban lo suficientemente cerca como para que Naruto saltara hacia adelante y lanzara una pierna extendida hacia uno de los cráneos de los hombres y su brazo se extendiera alrededor del cuello del líder. El clon de Kousei y Naruto había hecho un trabajo rápido de sus objetivos y Naruto tenía un fuerte control alrededor del hombre con las grandes reservas de chakra. Todo sucedió tan rápido que el hombre sostenido por Naruto todavía parecía aturdido e inseguro del hecho de que había sido detenido. ¿Qué dem? El líder de los bandidos intentó decir hasta que su voz fue cortada por la fuerte fuerza del agarre mejorado por la naturaleza de Naruto. Dile a tus hombres que se retiren, ordenó Naruto. Si cumple, nos aseguraremos de que usted o sus hombres no sufran ningún daño. El hombre sonrió y soltó unos jadeos incomprensibles que parecía disfrutar mucho. Naruto levantó una ceja y disminuyó su agarre. Si tan solo me escucharan, dijo el bandido con una sonrisa enfermiza. Mierda. Él no era el líder. Naruto se dio cuenta de su error demasiado tarde y sintió que todos los bandidos en el recinto encendían su chakra. Era una trampa. De hecho, debe haber habido un tipo de sensor entre ellos, pensó Naruto. Uno de ellos irrumpió repentinamente a través de los pisos de abajo y agarró a Kousei desde el otro lado de la habitación. Naruto bajó la guardia y estaba a punto de moverse para ayudar a su camarada cuando todos los bandidos lo atacaron directamente. Algunos de ellos irrumpieron a través de las ventanas o las tablas del piso, ignorando por completo cualquier obstáculo para llegar a él. Naruto rápidamente creó múltiples clones a su alrededor. Desafortunadamente, los bandidos eran más hábiles de lo que esperaba. Tal vez, no eran risibles. Sus clones se dispersaban a velocidades alarmantes a su alrededor. Se dio cuenta de que muchos de los bandidos tenían cintas en la cabeza con símbolos acuchillados, identificándolos como ninjas desaparecidos. Kousei no estaba bien. El agarre del ninja desaparecido fue abrumadoramente poderoso y lo dejó incapaz de moverse en absoluto. Los brazos fornidos del shinobi estaban envueltos alrededor de la figura ágil de Kousei, impidiéndole luchar. La vacilación de Kousei fue más fuerte que nunca. No quería contraatacar. No quería hacer nada. Se rindió a su miedo. Se rindió a sí mismo antes de siquiera intentarlo. Incluso si escapara del agarre del hombre, había múltiples enemigos a su alrededor y lo matarían instantáneamente. ¿Por qué estaba él aquí? Naruto parecía tener las manos ocupadas, pero podía arreglárselas. Sobreviviría, por supuesto. Kousei probablemente moriría. La grieta aún era muy pequeña, después de todo. La voz de Naruto reverberó a través de la gran sala. Kousei. El martillo cayó con fuerza y partió el hierro. Alguien creyó en él. En ese momento, Kousei supo lo que se sentía ser una pluma, sin peso. Ascendió más allá de su antiguo yo, más allá de sus viejas dudas, más allá de su vacilación. Se preguntó si alguna vez había sentido esto antes. Decidió que en realidad no importaba. Naruto había llamado a Kousei con desesperación. Por un momento, el chakra de Kousei estuvo peligrosamente bajo. Teniendo en cuenta que apenas había usado su chakra, esto era bastante extraño. Todavía podía sentir el chakra del Jonin, por lo que aún no estaba muerto. En este punto, toda la pandilla de bandidos estaba en la sala principal y Naruto estaba teniendo problemas para eliminarlos.
Había tantos de ellos que se volvió difícil discernir a quién golpear primero y sin preocuparse de que los otros 6 intentaran apuñalarlo o no. Decidió golpear el más cercano y trabajar desde allí. Lanzó un puñetazo detrás de sí mismo y le rompió la nariz a un hombre. Iba a necesitar poner más chakra en sus clones después de todo, y justo antes de que Naruto estuviera a punto de hacerlo, escuchó la voz de Kousei. Un grito que era tan poco característico y un chakra que era tan crudo y fuerte salió disparado del pequeño shinobi, que Naruto no estaba seguro de si era incluso Kousei a quien estaba mirando. De repente, el joven Jonin se soltó del agarre de su captor y juntó las manos. Una gran ráfaga de viento fuerte surgió del cuerpo de Kousei, que rivalizaba con el poder del Rasen Shuriken de Naruto. No tenía casi el mismo control que la técnica de rango S y probablemente desperdiciaba la totalidad del chakra del Jonin, pero debido al tamaño de la habitación y la cantidad de personas allí, tenía efectos devastadores. Los bandidos dieron vueltas y volaron por la habitación debido a la fuerza del ciclón. Naruto se sostuvo contra una pared cercana y se preparó contra el poder de Kousei. Los bandidos no tuvieron tanta suerte y muchos de ellos salieron volando del edificio y todos quedaron inconscientes o asesinados por la técnica de Kousei. Después de lo que parecieron horas de vientos huracanados, el vendaval cesó. Kousei sintió que su cuerpo se volvía pesado de nuevo, aunque esta vez era por falta de chakra. Kousei vio oscuridad cuando escuchó la voz de Naruto llamándolo. Su peso se rompió y finalmente pudo volar a cualquier altura que deseara alcanzar. Cuando Kousei vio que el negro cubría sus ojos, se preguntó si la arena realmente estaba sola después de todo. Capítulo 7. El arte de destrozar. Quédate dorado, Ponyboy, quédate dorado. Honmikage, Seinton, los forasteros. Kurotsuchi había olido la columna de humo negro antes de que ella lo viera. Llegó a la casa de la mujer antes de que se apagara la luz y la noche se acercaba rápidamente. No fue una sorpresa para ella encontrar los restos de la casa de la mujer medio quemados y ardiendo con tablas de madera ennegrecidas entre las brasas. Supuso que era la casa de la mujer debido al hecho de que no había otras casas en los alrededores. El fuego se había extinguido en su mayor parte debido a la prisa y el descuido puesto en incendiar el pequeño edificio. Escasos fuegos estaban dispersos por toda la casa en ruinas y Kurotsuchi rápidamente comenzó a escanear el área para encontrar pistas sobre dónde habían ido los pícaros. Apenas había inspeccionado el área durante un minuto cuando encontró parches de hierba aplastada que se alejaban de la casa. Estos tipos pueden ser aficionados y descuidados, pero eso no los hacía menos peligrosos, pensó. Todavía podían hacerle daño a la pobre chica que habían capturado. Siguió los pasos y la hierba pisoteada y vio que se dirigían al norte hacia las montañas que eran la frontera sur de Tsuchinokuri. Kurotsuchi entrecerró los ojos y recordó que había muchas cuevas y túneles en esas montañas. Un escondite perfecto para bandidos y ladrones. Kurotsuchi comenzó a ver estrellas asomándose en el cielo mientras viajaba hacia el norte. Dañaron su plácida esperanza sobre ella, prometiéndole algo de lo que no estaba segura, y reflexionó si alguna vez lo haría. Las estrellas le dieron lo que pudieron y ella estaba agradecida por eso. Por un breve momento, quedó embelesada por la belleza que la rodeaba y se olvidó de su misión autoproclamada. Después de que pasó el segundo y su voluntad se endureció, aceleró el paso y recordó su propósito. La oscura realidad del deber de Kurotsuchi envolvió su esencia aceitosa alrededor de su mente mientras saltaba entre los árboles hacia las montañas. Solo podía esperar que la niña siguiera viva. Probablemente era mucho pedir que ella no estuviera malcriada. Kurotsuchi sabía cómo funcionaban estas cosas y la verdad era que cuando un grupo de hombres secuestraba a una mujer joven, casi siempre había un resultado común que rompía la moralidad hasta la médula. Trató de preparar su mente para lo que probablemente vendría, pero sabía que realmente no iba a ayudar mucho. Cuando Kurotsuchi se acercó a las grandes montañas rocosas, pudo distinguir las empinadas paredes de tierra que sobresalían por encima del bosque. Dentro de estos acantilados color canela, había agujeros de varios tamaños que servían como entradas a una miríada de túneles que atravesaban las raíces de las montañas. Algunos de los túneles naturales podrían llevar a un explorador al otro lado de las montañas donde se encontraba el valle rocoso que albergaba a Iwa. Sin embargo, la mayoría de ellos eran callejones sin salida. Kurotsuchi se había aventurado en numerosos pozos en su juventud y conocía bien los canales de la tierra. A pesar de su familiaridad con los túneles, sería difícil localizar al grupo de hombres a menos que estuvieran razonablemente cerca del lado sur de las montañas. En el momento en que la luna alcanzó su ápice en el amplio cielo, Kurotsuchi se paró frente al acantilado de roca escarpada que era el comienzo de la cordillera. Las huellas terminaban allí en el acantilado.
Sus ojos escanearon los agujeros negros esparcidos por toda la pared. Independientemente del descuido de los bandidos, supuso que probablemente eran shinobis de clase relativamente baja. Ella había escuchado de su abuelo en una de sus cartas que un número razonable de Genin y Chunin habían abandonado Iwa en los últimos años debido a la falta de misiones después de la guerra, así como a una buena parte de los celos entre los civiles y los shinobi de la aldea. En comparación con la población general de Iwanin, no hizo un cambio significativo, pero todavía estaban allí sin orden. Un guerrero entrenado que ha perdido la disciplina es peligroso, pensó. Era lo suficientemente inteligente como para saber que sus oraciones eran inútiles. Después de un examen cuidadoso, Kurotsuchi notó que una de las entradas de la cueva situada a unos 30 metros por encima de ella tenía una multitud de fragmentos de piedra gastados y grietas en el borde, lo que indicaba un uso prolongado. Kurotsuchi corrió verticalmente por el acantilado sin pensarlo dos veces y agradeció a su control de chakra bien entrenado por permitir tal acto. Cuando llegó a la boca de la cueva, observó la roca lisa y maltratada cerca del borde y la grava desplazada que anunciaba la presencia de muchos cuerpos. El túnel era lo suficientemente ancho para que una gran cantidad de personas entraran y salieran de sus profundidades sin problemas. Kurotsuchi respiró hondo para calmarse a sí misma y sus preocupaciones. Tenía que ser vigilante y disciplinada en este empeño. Kurotsuchi echó una última y prolongada mirada al cielo estrellado y entró en los oscuros cimientos de las montañas. La luz de la luna se había ido en poco tiempo y Kurotsuchi rápidamente fluyó chakra en sus ojos agudos para permitirle ver algo en la oscuridad, aunque su visión no era tan aguda como lo sería con la luz natural. Por un tiempo, el túnel permaneció plano y recto y luego, de repente, descendió a un declive constante. Descendió por el camino cerrado que serpenteaba y giraba pero nunca se desviaba ni se hacía más pequeño. Después de una cantidad considerable de tiempo, Kurotsuchi vio un brillo que perturbó su visión mejorada por chakra y detuvo el flujo. También escuchó voces emitidas por el resplandor y se movió hacia él en práctica silenciosa. A medida que se acercaba al resplandor, las voces se hicieron más claras y concluyó que eran masculinas. Cuando escuchó una voz femenina gritar, se tensó pero también sintió una ola de alivio inundarla. Todavía estaba viva, al menos. En los momentos previos a que Kurotsuchi llegara al final del túnel, debatió si el hecho de que la niña estuviera viva era realmente algo bueno. Cuando Kurotsuchi llegó a la fuente del resplandor y vio el espectáculo que lo rodeaba, sintió que se le calentaba la sangre. El túnel se abría a una cueva expansiva que se elevaba por encima del suelo unos cientos de pies y estaba repleta de estalactitas y estalagmitas colectivamente. En el centro de la gran cueva había un anillo de varios fuegos y un grupo de hombres en un círculo cerrado. Kurotsuchi podía distinguir los gritos de la chica y los vítores y risas de los hombres mientras la profanaban. Kurotsuchi sintió que su rabia hervía ante el horrible e indescriptible acto que tenía ante ella. Todo su cuerpo estaba rígido de furia y apretó los puños mientras enfocaba chakra de naturaleza terrestre en ellos. El chakra endureció su piel como una armadura y con un fuerte estallido de velocidad, Kurotsuchi se precipitó dentro de la cueva. El gran grupo de hombres apenas la notó mientras abusaban de la joven hasta que fue demasiado tarde. Un puño endurecido se estrelló contra la cara de uno de los hombres a una velocidad tan alarmante que el cráneo del hombre se hundió y salió disparado hacia el techo de la cueva. Los hombres, que habían sido sorprendidos con los pantalones bajados, se quedaron boquiabiertos ante la aterradora visión de una kunoichi de ojos rosados mirándolos con pura enemistad. Se paró en el centro del círculo de hombres y ellos se alejaron de ella conmocionados y aterrorizados. Kurotsuchi se paró sobre la chica desnuda y llorando con una postura defensiva. Observó que ninguno de los hombres tenía diademas de ningún tipo. Rápidamente dedujo que no eran shinobi o que habían descartado sus bandas hace mucho tiempo. Se deshizo de la idea anterior cuando reconoció que algunos de los rostros en la multitud eran ninjas desaparecidos de Iwa. El fuego en el pecho de Kurotsuchi se convirtió en una llamarada cuando uno de los hombres la miró con lascivia. Miren aquí, muchachos. Tenemos otro aquí para unirse a nosotros. La sorpresa inicial de los hombres se había desvanecido ante la declaración de su compañero. Comenzaron a asentir con la cabeza y sonrieron terriblemente en dirección a Kurotsuchi. Su visión se convirtió en un borrón de ira en ese momento. No creía que estos hombres fueran tan descuidados y engreídos como para no ceder ante el miedo racional que ella imbuía, pero estaba equivocada. El hombre que había hablado con descarada tontería dio un paso adelante, sacando un kunai oxidado. El fulgor penetrante y el rojo vivo en los ojos de Kurotsuchi fue suficiente para intimidar a cualquier hombre que poseyera incluso una pizca de sentido común.
Evidentemente, había escasez de tal sentido entre el grupo de bandidos. Ven aquí. Tendremos un montón de F. La invitación del hombre y la vida se truncó cuando Kurotsuchi lanzó su puño en su torso. La caja torácica del hombre colapsó como un tazón de papel debajo de una montaña y voló hacia el grupo de hombres detrás de él. La fuerza de su cuerpo empujó una ola de hombres al suelo. El pánico real se hizo evidente en los ojos de los hombres ante la fuerza de la kunoichi. Algunos de los hombres en la multitud comenzaron a reconocerla y gritaron que era la nieta del Tsuchikage. Cuando esto sucedió, un frenesí de diferentes eventos ocurrió simultáneamente. Algunos de los hombres hicieron guardia, otros corrieron hacia la única salida de la cueva, mientras que el resto permaneció paralizado por el miedo. Kurotsuchi rápidamente golpeó la tierra con sus manos e hizo que el suelo se levantara para cubrir la salida al exterior antes de que cualquiera de los hombres tuviera la oportunidad de escapar. Algunos de los hombres que corrían tenían afinidades con la tierra y trataron desesperadamente de eliminar el bloqueo, pero Kurotsuchi fue demasiado rápido. Saltó alto en el aire y usó su técnica Lava Release y Butter Trumpet para disparar un agente endurecedor de cal viva que atrapó a todos los hombres ubicados alrededor de la salida. Luego cayó al suelo de la cueva y su puño endurecido se estrelló contra la tierra. Todos los hombres de los alrededores quedaron atrapados en la destrucción y el impacto del ataque. Las rocas se derrumbaron a su alrededor y cayeron del techo, además de colapsar debajo de sus pies. Los hombres comenzaron a gritar sin que ninguno de ellos tuviera más falso coraje para enfrentarse a la aterradora mujer. Kurotsuchi se lanzó alrededor de la cueva, atacando, golpeando, pateando, quemando, enterrando y finalmente matando a todos los hombres que quedaban. Al final, nadie se salvó y una gran cantidad de cadáveres desalineados y escombros rodearon a Kurotsuchi. Se quedó parada sin aliento e intentó recuperar la compostura. No había estado tan enojada en mucho tiempo y se había perdido en su furia, algo que directamente se desalentaba entre los shinobis. Después de que Kurotsuchi se había calmado y estaba en control una vez más, caminó hacia la forma temblorosa de la chica victimizada. Su cuerpo desnudo estaba golpeado y su piel de porcelana estaba teñida de moretones. Ver su lamentable estado hizo que la ira de Kurotsuchi se reavivara por un momento. Ella extendió su mano hacia la chica de ojos muy abiertos. Junko, he venido para llevarte a casa. Kurotsuchi trató de mantener su voz tan tierna y firme como lo había sido con la madre de la niña ese mismo día, con la esperanza de obtener una respuesta positiva. Desafortunadamente, no fue así. La locura y el horror en los ojos de Junko eran lo suficientemente grandes como para indicar la pérdida del sentido y la razón de su realidad. Ella gritó en un revoltijo de jerga incomprensible y se arrastró lejos de su salvador. Kurotsuchi solo podía mirarla con dolor y pena. Ella había llegado demasiado tarde. La voluntad de la niña estaba rota y no quedaba nada en su mente más que locura. Junko gritó una tontería ininteligible y corrió hacia uno de los cuerpos caídos. Kurotsuchi la miró con perplejidad y luego con horror cuando vio lo que estaba haciendo la chica. Junko había alcanzado el kunai oxidado, pero aún parcialmente afilado del hombre, y se lo llevó al cuello. Kurotsuchi pudo haber sido rápida, de hecho, probablemente fue lo suficientemente rápida como para haber hecho algo en ese horrible segundo, pero algo había frenado su avance. Algo en los ojos de Junko hablaba de impotencia y manía que de alguna manera resonaba dentro de la kunoichi de cabello oscuro. Algo que destrozó tanto los sueños como la realidad. Algo oscuro y terrible que finalmente inundó el alma de Kurotsuchi. Después de que el kunai oxidado hizo su trabajo y ella llevó el cuerpo sin vida de Junko fuera de la montaña hacia la luz creciente, Kurotsuchi miró el amanecer hacia el este. Se preguntó cómo un mundo que tenía tanta belleza también podía tener un dolor tan terrible. Kurotsuchi había visto los males de la humanidad y la dura realidad de lo que era el mundo antes en su vida, pero nada comparado con la sensación de vacío en el estómago de Kurotsuchi. La sensación de pura consternación que la envolvía y se preguntó si algo podría erradicarla. Quizás, el tiempo ayudaría o quizás sería cruel. Una cosa era segura, el amanecer ciertamente no ayudó. No mencionaste que la naturaleza de tu chakra era el viento. Esas fueron las primeras palabras que Kousei escuchó cuando abrió los ojos. Giró la cabeza para ver a un presumido Naruto con diversión brillando en sus fuertes ojos. Kousei sonrió débilmente a su amigo. Todo su cuerpo estaba en agonía y se sentía como si su sangre hubiera sido reemplazada por plomo. Estaba acostado en una gran cama de hospital en lo que debe haber sido la sala de enfermería en Suna. Podía oler los productos de limpieza y el antiséptico en toda la pequeña habitación en la que se encontraban los dos shinobi.
Podía escuchar la charla amortiguada de las enfermeras y los sonidos de la práctica médica afuera en el pasillo adyacente. No pensé que fuera tan significativo, pronunció Kousei con un entumecimiento en la garganta. ¿Qué pasó exactamente? Naruto estaba sentado en un taburete junto a la cama de Kousei y enderezó la espalda cuando Kousei hizo su pregunta. Bueno, superaste mis expectativas, eso es seguro. Después de que el plan fallara, creé mis clones de sombra y fueron derrotados bastante rápido. Los hice a propósito más débiles de lo que normalmente serían para ver si actuarías en consecuencia. En retrospectiva, no debería haberme contenido tanto como lo hice. Podrías haberte lastimado mucho. He estado tratando de controlar mi fuerza, pero aún no lo he hecho bien. Aún así, Naruto hizo una pausa y una sonrisa orgullosa se formó en sus labios mientras miraba a Kousei. Si se le hubiera pedido al joven Jonin que describiera el sentimiento que tuvo en ese momento, habría dicho que era imposible. Los eliminaste a todos con un solo jutsu. Naruto se aclaró la garganta y continuó su explicación. El jutsu era de naturaleza de viento y tan fuerte que usaste casi todas tus reservas de chakra. Podrías haber muerto si no te di un poco de mi chakra para sostenerte hasta que llegáramos aquí. Si no estuviéramos en un espacio tan cerrado en ese momento, entonces estoy seguro de que las cosas habrían ido de manera diferente. También está el hecho de que enfocaste el flujo de tu chakra en la transformación de la naturaleza casi perfectamente. Normalmente, tu chakra no se habría expandido así. Los ojos de Kousei se abrieron cuando la realidad de sus acciones le fue revelada. Creo que lo que estoy diciendo es que no solo tuviste suerte, sino que demostraste de lo que eres capaz. Kousei se quedó sin palabras ante esta revelación y aunque quería agradecer a Naruto, no pudo encontrar las palabras. Afortunadamente, Naruto pareció entender la situación y se puso de pie después de darle al Jonin una brillante sonrisa. Buen trabajo, Kousei. Sigue entrenando y te irá bien. Kousei finalmente encontró su voz. ¿Es eso lo que hiciste? La sonrisa de Naruto se volvió pensativa y miró su mano vendada, flexionándose muy levemente. Sí, hubo momentos en los que era todo lo que tenía. Al menos, se sentía así. Pero recuerdo que cuando me di cuenta de que lo que me hacía fuerte eran los amigos que me apoyaban, me mostró quién tenía la verdadera fuerza. Los que creyeron en mí. Kousei estaba empezando a organizar sus pensamientos. ¿Es eso lo que hace grande a una persona? ¿La gente que lo rodea? ¿Es así como te volviste fuerte? Naruto pareció un poco desconcertado por las preguntas penetrantes, pero sonrió, no obstante. Creo que fue parte de eso. Creo que la fuerza también es lo que pones y eso es diferente para cada persona. Los ojos de Naruto se entrecerraron con melancolía en su sonrisa. Kousei pensó que se veía más feliz en ese momento. Hay algunas cosas que tienes que aprender tú mismo. Hizo una pausa para pensar en lo que había dicho. Y algunas cosas hay que aprenderlas de los demás. Pero, ¿y si esas cosas son difíciles de escuchar? Su voz se volvió más baja. ¿O difícil de hacer? Naruto se sintió aliviado por la vulnerabilidad de Kousei de repente. El hecho de que algo sea difícil o incluso imposible, no significa que no debas hacerlo. Sus ojos se enfriaron con solemnidad. Kousei había escuchado esa respuesta antes y no estaba satisfecho con ella. Eso no tiene ningún sentido. Hay cosas que son una tontería incluso intentarlas. El rostro de Naruto se volvió severo, pero su voz no transmitía falta de respeto ni ira. Es cierto, pero esa lista no es tan larga como a la gente le gusta pensar. Naruto respiró hondo y notó que Kousei estaba esperando que explicara. Todos somos humanos y todos tenemos fallas, pero eso no significa que no podamos hacer grandes cosas. Eliminaste a casi 50 hombres con un solo jutsu. Antes de eso, habrías dicho que tal hazaña era imposible. Kousei estaba desconcertado por esa declaración y sabía que no tenía motivos para replicar. He tenido camaradas que habrían muerto si me hubiera quedado inactivo. Si hubiera dicho que era imposible hacer algo, continuó Naruto. Soy fuerte ahora debido a la mentalidad que tuve durante la mayor parte de mi vida. Aprendí desde el principio que rendirse antes de siquiera intentarlo. Ceder a mis emociones y vacilaciones ya me convierte en un fracaso. Los ojos de Naruto eran brillantes y fuertes y su voz tenía una poderosa esencia. Kousei habría jurado que la habitación se estremeció por su poder. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo intentas? Hay otras personas por ahí que son mucho más fuertes. Personas que poseen lo que otros no. ¿No deberían ser ellos los que ayuden? La voz de Kousei se sintió débil en comparación con la fuerza del hombre que tenía delante. ¿No lo ves? Fui débil y estúpido una vez, pero sabía que no lo sería para siempre.
Todo salió bien porque puedo salvarlos a todos ahora. Puedo cuidar de mis amigos. No estoy retenido por mis dudas y tú tampoco necesitas serlo, Kousei. Puedes crecer y aprender. Deja de compararte con los demás y deja de dudar de ti mismo. Tus defectos e incertidumbre no te definen. No tienes que elevarte por encima de mí. Solo tienes que elevarte por encima de tu viejo yo. Los ojos de Kousei se agrandaron y las palabras de Naruto se hundieron en él. Nunca antes había oído hablar de esos conceptos. Toda su filosofía se estaba desmoronando y se estaba construyendo una nueva en su lugar. De repente tuvo que lidiar con eso, pero la velocidad de lo que estaba ocurriendo era mucho mayor. Naruto tenía razón. Sus preocupaciones y errores no definieron quién era. Lo imposible no era tan grande como había pensado inicialmente. Era más fuerte y más sabio que el Kousei hace una semana, un día, incluso un segundo. La realidad de la razón se estaba fusionando con su mente interior y miró a Naruto con comprensión. Quiero ayudarlos a todos también. La voz de Kousei era tranquila y llena de pura emoción. Quiero salvarlos a todos también, incluso si no son mis amigos. Aunque me vean como una molestia y un fracaso, quiero estar ahí para ellos. Naruto sonrió tiernamente a su amigo y asintió con alivio. Se comunicó con él. Entonces diles eso, dijo Naruto con el mismo grado de ternura que tenía su sonrisa. Las lágrimas se detuvieron y Kousei miró a Naruto con extrema perplejidad. Naruto sonrió y caminó hacia la puerta del pasillo. Todo el pueblo se enteró de lo que hiciste, le dijo Naruto a Kousei mientras asomaba la cabeza por la puerta para gritar. Venga. Kousei se quedó boquiabierto cuando los aldeanos y Sunanin por igual entraron dando tumbos en la pequeña habitación. Todos tenían miradas de preocupación y orgullo en sus ojos cuando vieron al Jonin. La cantidad de vítores y elogios de tantas personas que alguna vez lo miraron con disgusto fue asombrosa. Le dieron palmadas en la espalda, lo abrazaron y lo felicitaron por lo que hizo. Una mujer cuyo hijo había sido asesinado por los bandidos estaba llorando en el regazo de Kousei y agradeciéndole por vengar a su hijo. Hombres gigantes que nunca le habían dado la hora del día estaban llorando como niños cuando vieron que la condición de Kousei estaba bien. Se habían preocupado por mí, pensó Kousei. Las emociones estaban desenfrenadas en la pequeña habitación y fue como si finalmente se rompiera una gran presa para los aldeanos de Sunagakure. Kousei derramó aún más lágrimas ese día porque ahora podía volverse más fuerte que nunca. Podía ayudarlos a todos ahora, como Naruto lo había ayudado a él. Había encontrado lo que se estaba perdiendo. No iba a dudar más. El peso se había ido, después de todo. Naruto sonrió y salió de la habitación mientras más personas llenaban el pasillo para entrar a la habitación del hospital. Les había dicho a los médicos sus intenciones de antemano y ellos le habían dicho que molestaría mucho a su paciente tener tanta gente allí. Naruto respondió diciéndoles que probablemente era la mejor medicina que se le podía dar a alguien. Al final, ganó. Gaara estaba parado al final del largo pasillo y Naruto se dirigió hacia su viejo amigo. ¿Siempre supiste que él podía realizar ese jutsu?, preguntó Naruto con una sonrisa divertida. Gaara le dio su propia versión de una sonrisa al héroe de guerra. Tuve una corazonada. Es un jutsu muy inestable que Kousei probablemente nunca supo que podía hacer. Hubo informes de que tenía un flujo de chakra inusual cuando sus maestros le dieron instrucciones sobre cómo controlar su transformación de viento. Investigué un poco y encontré sobre el uso del chakra y los principios con respecto al jutsu de bajo rango pero potente. Aunque, es más como una explosión gigante de chakra que una técnica. El chico tuvo mucha suerte. Naruto le dio a su amigo una sonrisa llena de dientes. Claro que lo hizo. Si sigue entrenando y controla ese flujo de chakra, podría terminar rivalizando contigo, Gaara. Gaara le sonrió a su viejo amigo y dejó escapar una risa poco característica que pocas personas han escuchado. Simplemente podría. La expresión de Naruto se volvió más seria y miró a Gaara con ojos cautelosos. Me mostró algo que me olvidé, Gaara. Gaara había estado esperando eso. Lo que era volver a tener potencial. Recuerdo que solía ser muy débil y el último de mi clase, pero nada de eso importaba cuando tenía grandes amigos que me ayudaban en el camino. Naruto tenía una sonrisa que hablaba de hojas y viento. Me acordé de eso. Gaara sonrió cálidamente y asintió a su amigo. Me alegra escucharlo, Naruto. Naruto pasó junto al pelirrojo y comenzó a alejarse de él. Gaara se quedó donde estaba. ¿A dónde irás ahora? Naruto se detuvo e hizo una pausa para pensar en una respuesta. Pensó en rosas rosadas y en el suelo fuerte y terroso en el que estaban plantadas.
Pensó en una mujer a la que realmente quería volver a ver. Se volvió hacia su amigo y le dirigió una sonrisa que le recordó a Gaara cuando eran más jóvenes y los tiempos eran más simples. Un lugar con potencial. Gaara pareció satisfecho con esa respuesta. Después de que los grandes acantilados de Suna desaparecieron de la vista y el sol de verano brilló intensamente en el cielo sin nubes, Naruto todavía pensaba en las rosas. Cuando llegó a la cima de una duna de arena, permitió que esos pensamientos vagaran. Naruto anhelaba volver a ver a la mujer de sus afectos. No estaba seguro de qué acciones tomaría cuando la viera o en qué condición estaría, pero sabía con certeza que disfrutaría cada segundo que le dieran con ella. Había algo en Kurotsuchi que le interesaba y algo que le aterrorizaba. Podría haber sido por incertidumbre o por ignorancia, de cualquier manera, Naruto tenía curiosidad por saber qué sucedería a continuación. Capítulo 8. Nos hacemos a un lado. Se quedó en silencio. Durante varios momentos, todos lo hicieron, y el silencio se sintió como algo deliberado. Luego, Erie dijo: Está bien, volvemos a estar juntos. ¿Qué diablos hacemos ahora? Stephen King, La Torre Oscura. Uno de los momentos más duros de la vida de Kurotsuchi fue decirles a dos padres que no podía salvar a su hija. Su regreso había sido lento porque a cada paso sabía que su arrepentimiento estaba corroyendo la carne tierna de su corazón. Finalmente había regresado a la casa en ruinas cuando el sol había pasado la mayor parte de su curso en el cielo nublado, con la esperanza de encontrar a los padres allí. Desafortunadamente, su suposición era correcta. Ella no había estado ansiosa por lidiar con sus reacciones predecibles. Cuando Kurotsuchi vio al marido de la mujer, su primer pensamiento fue que tenía los mismos ojos que Junko. Ese pensamiento se sintió como una gota de agua en su estómago que, sorprendentemente, aumentó la sensación de vacío en él. El padre de Junko había llorado con su esposa cuando vieron el cadáver de su hija. Kurotsuchi les mintió, diciendo que había llegado demasiado tarde para rescatarla y que los hombres la habían matado antes de que los encontrara. Sintió que la verdad era demasiado perniciosa. Ella les dijo que todos los hombres fueron eliminados y que ya no representarían una amenaza. La pareja trató de compensar a Kurotsuchi con dinero por sus problemas, pero ella se negó respetuosamente. En su mente, ella no hizo nada para merecerlo. Cuando la madre de Junko hubo llorado sus penas en la calurosa tarde, Kurotsuchi sintió un escalofrío oscuro recorrer su sangre. El escalofrío fue un pensamiento que cortó las plumas de la esperanza e hizo que una mujer se preguntara por qué el mundo era como era. No importa lo que ella o cualquier shinobi hiciera, siempre habría malas intenciones en los corazones humanos y se sentía como si construyeran sus castillos en la arena. No tenía sentido, todo lo que Kurotsuchi hizo fue inútil. No pudo salvar a la hija de esta mujer, por lo que el mundo y el corazón de Kurotsuchi se enfriaron por ello. Kurotsuchi había luchado contra fuertes enemigos, fue testigo de la traición de amigos cercanos y soportó la guerra más grande que el mundo jamás haya visto, pero de alguna manera la muerte a Tachika la destrozó. Desgarró el espíritu y la derribó a un nivel miserable de convicciones heladas. Había fallado y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. A pesar de su sufrimiento, sabía que no era nada comparado con los padres que lloraban frente a ella. Sus propias lágrimas no vinieron. Ella los ayudó con el proceso del entierro al hacer un hoyo en el suelo y quedarse para una pequeña ceremonia que tomó el resto del día. Después de eso, Kurotsuchi compartió sus condolencias y mejores deseos, luego los dejó con pasos silenciosos. Esa noche, las estrellas y la luna iluminaron la tierra y su esencia de tinta. Las hojas de los árboles reflejaban el brillo plateado, dejando que el bosque bebiera la luz fantasmal. Kurotsuchi caminó por el camino en un estado mental abstraído. Ella era una shinobi disciplinada de Iwa, pero la sensación de impotencia estaba agarrando su espíritu como dedos fríos. Sabía que se dirigía en dirección a Kusa pero casi no le importaba. Si todo era inútil, ¿por qué era importante ir a Kusa y ver a Naruto? ¿Qué tenían que ver los sentimientos de amor y afecto con un mundo lleno de maldad? Kurotsuchi no tenía una respuesta. Cuando Kurotsuchi realmente lo pensó, se dio cuenta de que lo que realmente la molestaba era el hecho de que podría haber hecho algo. Ella podría haber evitado que todo sucediera. Kurotsuchi podría haber evitado que el kunai alcanzara la garganta de Junko, pero ella dudó. Podría haberse movido, pero se detuvo. Su pensamiento le había impedido moverse. ¿Por qué? Siguió reproduciendo la horrible escena en su cabeza una y otra vez, pero no estaba segura de lo que estaba pensando en ese segundo nublado. ¿Por qué ella hizo eso? No sabía lo que había pasado y en el fondo de su corazón no quería saberlo.
Porque si supiera por qué lo había hecho, estaría admitiendo la realidad de su error. Quería olvidar la realidad, aunque solo fuera por un rato. Después de que la luna se movió una distancia significativa, Kurotsuchi se cansó demasiado para continuar. No era un cansancio físico sino mental. Estaba agotada. Se detuvo en el lugar y, por primera vez esa noche, tomó nota de su entorno. Escuchó el sonido del agua cayendo cerca y dejó el camino para investigar. A varios metros del camino, escondido entre la maleza, encontró un estanque pintoresco que se formaba con un flujo constante de agua sobre él. La pequeña cascada hacía un ruido bastante suave y generaba una atmósfera pacífica alrededor de la piscina. El estanque parecía plateado debido al brillo de la luna y Kurotsuchi se acercó a él para observar su cuerpo acuoso. Ella vio su reflejo allí. Sus ojos rosados se mezclaron con la luz plateada, formando una pintura amalgamada de colores desvaídos. Examinó sus rasgos y cuestionó su existencia por un momento suave. Fue entonces cuando las lágrimas llegaron como una ola. Las gotas aladas ondularon en el estanque y enturbiaron su apariencia. Kurotsuchi había fallado y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Quería encontrar alivio y el llanto no se ajustaba a sus necesidades. Después de que pasara una cantidad considerable de tiempo llena de lágrimas, Kurotsuchi se arrodilló en un suave trozo de hierba cerca de la piscina para descansar su cuerpo enervado. Se durmió con el tierno sonido de la cascada y el cremoso resplandor de la luna. Quizás, sus sueños no serían tan inútiles como su realidad. El cabello bañado por el sol de Naruto se balanceaba con la suave brisa mientras la luz de la mañana brillaba sobre él a través de las hojas. Siempre le encantó la forma en que la luz golpeaba los árboles, produciendo un brillante dosel esmeralda sobre él que hablaba de majestuosidad. Apreció la forma en que la naturaleza bendecirá al mundo con su hermosa simplicidad. Naruto había estado viajando por un período prolongado de tiempo. Por alguna razón que no comprendía del todo, sus pies movían más rápido de lo que inicialmente les había ordenado. Anteriormente, había detenido a un comerciante ambulante al costado del camino para preguntar si Kusa estaba cerca. El comerciante había dicho que estaba a solo 1 hora de distancia, eso había sucedido hace 30 minutos. Naruto estaba perplejo por su velocidad, pero no se detuvo más de lo necesario. Mientras Naruto viajaba por el camino boscoso, palmeó el pergamino en su capa y sonrió por las hermosas palabras que estaban ocultas en él. Kakashi finalmente había respondido la noche anterior y Naruto todavía se demoraba en el útil y amable consejo que había escrito el Hokage. Solo lo había leído 2 veces, pero las palabras estaban grabadas en su memoria, con suerte para siempre. Estimado Naruto, gracias por el insieme. Espero que el esfuerzo que involucra a los pícaros sea un buen augurio para ti. En cuanto a su honesta solicitud sobre Kurotsuchi, me siento bastante halagado de que me confíe esa información. Entiendo que no estés seguro de tus sentimientos con respecto al sexo opuesto y eso es perfectamente normal. Estás siendo muy maduro al pedir consejo y estoy muy orgulloso de ti, Naruto. Se necesita un hombre fuerte para pedir ayuda. Tus padres también estarían orgullosos. Con respecto a Kurotsuchi, te sugiero que aprendas más sobre ella. Averigüe todo lo que pueda y luego, una vez que obtenga suficiente información sobre quién es ella, puede considerar si desea dar el siguiente paso en la relación. Lo importante es comunicar. Hágale saber cómo se siente cuando sienta que es necesario. Ella merece saber tanto como tú deberías saber sus sentimientos, ya sean románticos o de otro tipo, hacia ti. Confía en tu intuición, Naruto. Te ha ayudado en el pasado, después de todo. Espero su próximo insieme. Buena suerte, Naruto. Atentamente, Kakashi Ataque Rokudaime Hokage. Después de leerlo, Naruto había extrañado a su antiguo maestro más que nunca. Sabía que cada palabra del rollo era tan sincera como el hombre que la había escrito. Quería ver a Kakashi y a todos sus amigos en Konoha, pero no estaba listo. Los volvería a ver, se dijo a sí mismo, solo tomaría un poco más de tiempo. Con cada paso que daba Naruto, su emoción crecía. Iba a ver a Kurotsuchi de nuevo, la mujer que había estado atormentando sus pensamientos durante más de 1 semana. Las palabras de Kakashi parecían estar resonando en la quietud de su mente. Hazle saber cómo te sientes, deseaba que fuera así de simple. Cuando leyó esa parte de la carta, su estómago pareció hundirse ante la sola idea de decirle cómo se sentía. ¿Cómo podía hacer eso cuando ni siquiera sabía lo que eran? No había manera de que simplemente pudiera describir sus sentimientos en detalle. Sin embargo, saber que Kakashi creía en él parecía aumentar su confianza. Tal vez, no necesitaba describirlas sino decirlas. Ella lo entendería, pensó.
Probablemente apreciaría su honestidad y su coraje fortalecido ante la perspectiva. Así se decidió. Le diría a Kurotsuchi sus sentimientos por ella. La sonrisa de Naruto era amplia y su ánimo estaba alto, ya que el bosque soleado parecía reflejar su estado de ánimo. Estaba tan alegre que casi no notó el sutil movimiento de la hierba a lo lejos. Afortunadamente, los instintos de Naruto fueron lo suficientemente disciplinados como para que sus oídos escucharan el ruido antinatural de la hierba que se movía. Se detuvo de repente y sus ojos se endurecieron en preparación. Se movió rápidamente a través del denso follaje al costado del camino sin hacer ningún sonido audible de ningún tipo. Naruto casi rompió su cobertura cuando vio lo que había al otro lado de la maleza. La mujer de sus sueños recientes estaba durmiendo junto a un manantial claro y se congeló en el lugar cuando se dio cuenta de que era Kurotsuchi. Estaba a solo unos metros de su forma de descanso y Naruto no pudo evitar mirar lo hermosa que parecía. Su respiración era rítmica y pesada, lo que indicaba que estaba profundamente dormida. Naruto aprovechó esos momentos de quietud para examinarla. Sus labios eran color durazno y llenos con un toque de color cereza. Sus pómulos estaban elevados a un grado atractivo, pero no demasiado arriba de donde eran remilgados. Tenía una nariz afilada que contrastaba con el cálido arco de la estructura ósea en la que terminaba. Las curvas de su cuerpo eran como colinas y valles de interminable halago. Realmente no llegó a apreciar la plenitud de sus caderas la última vez que se vieron. Eran exquisitamente más anchos que durante la guerra. Estaba envuelta en su capa de viaje, por lo que estaba decepcionado de no ver nada de su piel expuesta. Se pateó mentalmente ante ese pensamiento. Ella era un ser humano, no un objeto. Naruto luego se dio cuenta de que estaría en serio peligro si ella se despertaba y lo encontraba mirándola mientras dormía. Si se parecía en algo a Sakura, y estaba bastante seguro de que lo era, entonces contaría con un bulto gigante en la cabeza si despertaba. Entonces, Naruto tomó el enfoque seguro. Kurotsuchi. Su voz no era demasiado fuerte ni demasiado suave. El volumen perfecto para despertar a una mujer dormida. Cuando Kurotsuchi abrió los párpados y sus ojos sonrojados se revelaron a la luz de la mañana, Naruto se congeló una vez más. A pesar de sus hábiles habilidades de percepción, Naruto estaba teniendo problemas tratando de discernir las emociones y pensamientos en los ojos de Kurotsuchi. Los estoicos orbes de color salmón no revelaron casi nada de sus habilidades de deducción. Solo había un estado mental que prevalecía tanto en su alma, pero fue solo por un cuidadoso segundo que pudo descifrar que era dolor. Sus cejas finamente recortadas se fruncieron ligeramente ante la presencia de Naruto, aunque no por ira sino por confusión. ¿Naruto? Las cejas se ensancharon. Naruto. ¿Qué Yoi? Hizo una pausa por un momento y luego miró a su alrededor y su posición actual. El rostro de Kurotsuchi tenía el mismo tono que sus ojos cuando rápidamente se puso de pie. No le gustaba que la cogieran con la guardia baja. Su tartamudeo inusual era un testimonio de eso. ¿Cuánto tiempo has estado parado allí? Fue el turno de Naruto de sonrojarse. Yo, acabo de llegar aquí. En realidad, mintió. En su estado frenético, Kurotsuchi pareció creerlo. Oh, bueno. Fantástico. Se tomó otra pausa para ordenar sus pensamientos. Cuando abrió los ojos, pensó que todavía había estado soñando. Sus sueños se habían llenado con los mismos tonos de amarillo y azul que estaban actualmente frente a ella y le avergonzaba darse cuenta. Finalmente, parecía tener el control de sí misma e hizo una fuerte bocanada de aire dulce en sus pulmones. ¿Necesitas algo? Su pregunta rebotó alrededor del claro acuoso, el sonido de la pequeña cascada mezclándose con las palabras inocentes. Naruto se sorprendió por la pregunta. De repente, toda su confianza pareció caer por su garganta y en la boca del estómago. No podía decírselo, después de todo. Bueno, acordamos encontrarnos de nuevo, ¿verdad? ¿En Kusa? Los ojos de Kurotsuchi reflejaron una sorpresa bien disimulada ante la revelación. Dadas las circunstancias de ayer, se había olvidado del esperanzado reencuentro o, al menos, había desubicado la alegría del acercamiento. Sí, claro. Se recuperó lo suficientemente bien como para parecer natural, incluso para Naruto. Inspeccionó el claro en el que se encontraban. Aunque, creo que esto no es Kusa. La suave sonrisa que Kurotsuchi le dio a Naruto hizo que su pulso sanguíneo fuera mucho más rápido de lo normal. No pudo evitar participar en las bromas lúdicas que tanto había extrañado. Tienes un buen ojo. Él reflejó su sonrisa que aumentó la curvatura de sus labios. Sin embargo, no estamos lejos de las afueras.
Ella inclinó la cabeza, lo que provocó que sus mechones de ébano, que le llegaban hasta los hombros, se precipitaran hacia un lado de su cara. ¿Es eso así? Hubo un breve momento de silencio mientras alineaba sus pensamientos. Entonces, ¿te importaría acompañarme en el camino, héroe? Tengo algunos asuntos que debo atender. Naruto sintió que sus venas se hinchaban ante la sugerencia. Tenía una forma divertida de conseguir lo que quería sin que pareciera que estaba demasiado ansiosa. Sin embargo, Naruto no estaba muy interesado en este hecho todavía. Él asintió. Claro, me encantaría. Kurotsuchi giró su cuerpo hacia la dirección del camino, pero se detuvo en seco cuando Naruto hizo una pregunta abrupta. ¿Por qué estabas aquí, de todos modos? ¿No podrías haber dormido en la ciudad? La pregunta de Naruto reverberó en los confines de su mente, paralizándola. Los acontecimientos de la noche anterior se apoderaron de su alma. En su conmoción, todo se le había escapado de la mente. Hubo un poco de alivio al saber que el hombre rubio había sido capaz de hacer que ella lo olvidara, aunque solo fuera por un rato. Sin embargo, su miedo y arrepentimiento inundaron sus sentidos. Todo era inútil, se recordó a sí misma. Sacudió la cabeza, tratando de sacudirse los terribles pensamientos que invadían su deber y su carácter. No podía dejar que la controlara. No podía dejar que eso le quitara la alegría. De alguna manera, no fue demasiado difícil dejar todo a un lado, aunque no estaba segura de cuánto tiempo duraría. Se dio cuenta de que se había quedado en su lugar durante demasiado tiempo debido al hecho de que Naruto estaba levantando una ceja con leve curiosidad, esperando su respuesta. Ella pensó que se veía lindo en ese momento. Ella sacudió ese pensamiento también. Vamos, anunció mientras se abría paso entre la vegetación fresca en el camino hacia el camino, dejando la pregunta de Naruto sin respuesta. No insistió más en el tema. Naruto la siguió sin investigar su extraño comportamiento. Naruto arrugó la cara especulando mientras trataba de discernir qué significaba esa mirada antes mientras la seguía. Por un momento, Naruto había visto el dolor en sus ojos nuevamente. Esta vez, sin embargo, fue mucho más concentrado. Había sido similar al centro de un remolino de agua agonizante que golpeaba el frío océano de la angustia. Cuando ella le devolvió la mirada, él trató de parecer lo más desinteresado posible sobre el asunto, pero no pudo ocultar por completo su preocupación. Naruto quería pensar más sobre el tema, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Kurotsuchi le habló desde el frente. ¿No vas a preguntar cuál es mi negocio en Kusa? Un brillo juguetón estaba en sus ojos, como lo había estado en Ame. Naruto había olvidado cuánto había extrañado ese destello. Se encogió de hombros. Pensé que me lo dirías eventualmente. Su sonrisa era lo suficientemente amplia como para mostrar los dientes. O lo habría descubierto yo mismo. Kurotsuchi entrecerró los ojos hacia él, tratando de detectar si eso era un golpe o una sutil inclinación a su relación. Decidió que probablemente no era ninguno de los dos. Voy a invitar formalmente a Kusagakure a la Unión Shinobi. Ahora que Ame se ha unido, la Unión está tratando de reclutar a todas las aldeas que podamos. Gracias a ti, Naruto, ha hecho las cosas mucho más fáciles. Kurotsuchi esperaba que la heroína rubia se hinchara de orgullo ante ese anuncio, pero se sorprendió gratamente. En cambio, Naruto aceleró el paso para alcanzarla. Ahora caminaban lado a lado por el camino con Naruto a la derecha de Kurotsuchi. Él le sonrió brillantemente y ella pudo sentir que la sangre se le subía a la punta de la nariz. ¿Cómo podía obligarla a hacer eso? Apenas conocía al tipo, pero ningún hombre la había hecho sentir así. Como si estuviera leyendo sus pensamientos, Naruto dijo, ¿cuál es tu estación favorita? Parecía estar perturbada por su interrogatorio. Su reacción innata fue ponerse nerviosa y empezar a tartamudear de nuevo, pero lo reprimió con pura voluntad. ¿Qué? ¿De dónde vino eso? La sonrisa de Naruto se suavizó un poco pero mantuvo su brillo. Había querido hacer una pregunta mucho más profunda, uno relacionado con por qué tenía tanto dolor. Por supuesto, sabía que no habría obtenido una respuesta, por lo que decidió tratar de conocerla mejor. Después de todo, el consejo de Kakashi era su mejor apuesta. No lo sé, respondió mientras una risita escapó de sus labios. ¿Hay algo de malo en querer saber cuál es tu estación favorita? No respondas a mi pregunta con otra pregunta. Sin embargo, sigue siendo una respuesta. Ella estuvo a punto de replicar, pero la lógica detrás de su razonamiento absurdo la hizo detenerse. Después de unos segundos entrecortados de rumiar, se rindió. Autumn. Ella lo miró. El otoño es mi estación favorita. Naruto no tardó en responder. ¿Por qué?
Miró hacia adelante y se quedó mirando el dosel de color verde oliva sobre ellos. Hay muchas razones. Los colores cambiantes por un lado. Es como la primavera, pero todo lo contrario. El mundo se ajusta para una época de descanso en otoño. Una época en la que las cosas se enfrían, pero solo para calentarse de nuevo. Pero esa era su antigua filosofía, ¿verdad? Después de la muerte de Junko, todo cambió en su visión del mundo. Se había dado cuenta de que el mundo entero siempre era frío y siempre estaba lleno de maldad. La calidez y la bondad eran solo una ilusión. Sin embargo, ¿por qué no podía decir eso? Alrededor de Naruto, apenas podía pensar en todo eso. ¿Cómo fue capaz de hacer eso? ¿Realmente creía lo que había dicho? Ella no sentía que estaba mintiendo. Por alguna razón, Kurotsuchi tenía problemas para sentirse deprimido alrededor del hombre efervescente. La sonrisa de Naruto hizo pensar a Kurotsuchi que los rayos del sol habían atravesado los árboles. Miró hacia arriba para comprobar. No lo había hecho. No podría decirlo mejor. Por eso también es mi favorito. Kurotsuchi se dio cuenta de que estaba siendo sincero y le sonrió. Durante un par de minutos, ninguno de los dos dijo nada más hasta que Kurotsuchi rompió el silencio. ¿Cuál es tu verdura favorita? Kusarakure era un pueblo pequeño pero próspero. Debido a su invasión durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, la aldea y la nación circundante habían sufrido muchas bajas y tenían su infraestructura en ruinas. Después de la guerra, la aldea se recuperó y se convirtió en una exitosa aldea Shinobi gracias a la astucia de sus líderes diplomáticos. Como muchas de las aldeas Shinobi más pequeñas, Kusarakure no estaba dirigida por un Kage sino por un pequeño consejo de líderes. Los líderes eran muy hábiles en diplomacia y todos eran muy inteligentes. Eran conocidos por ser hombres pacíficos y honestos que se habían puesto del lado de Konoha con el mayor respeto hacia el gran pueblo. Cuando terminó la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, habían compartido la misma emoción y alivio que había experimentado el resto del mundo. Kusa tenía la forma de un cuadrado con una estructura en forma de cuadrícula de calles y callejones que comprendían su diseño. El pueblo estaba dividido en 4 unidades de la plaza casi simétricamente. Desde la perspectiva de los puntos cardinales, el cuadrado tenía la forma de un diamante con la punta del cuadrante superior mirando hacia el norte. Debido a este diseño, los cuadrantes se denominaron lógicamente cuadrantes norte, sur, este y oeste. La sede principal del pueblo estaba ubicada en el punto más al sur del cuadrante norte, cerca del centro exacto del pueblo. Ese centro era donde los 4 cuadrantes se cruzaban y formaban otro cuadrado abierto, ganándose el nombre de Center Square. Otro testimonio de las actitudes lógicas de los residentes y fundadores del pueblo. Cuando Naruto y Kurotsuchi entraron en Center Square y el héroe de guerra aún no estaba rodeado de fanáticos o admiradores, visiblemente gimió de decepción. Había aprendido el arte de la humildad en los últimos años, pero todavía era un concepto relativamente nuevo para él que no seguía religiosamente. Empezaba a gustarle ser reconocido y admirado por extraños dondequiera que fuera. Desafortunadamente para Naruto, los residentes de Kusa eran bien conocidos por ser estoicos y poco entusiastas a menos que fuera necesario. Había recibido algunos saludos y miradas de los aldeanos, pero no era nada comparado con lo que estaba acostumbrado. Naruto esperaba ver la reacción de Kurotsuchi al ser el centro de atención en un pueblo con el que no estaban realmente asociados. En este punto, estaba agradecido de obtener alguna reacción de la kunoichi de ojos rosados. Cada vez que la mujer se reía, sonreía, fruncía el ceño o representaba cualquier forma de emoción, Naruto sintió que entendía el mundo un poco mejor. Si lo presionaran para que aclarara el asunto, Naruto diría que en realidad lo hizo querer comprender mejor el mundo porque entonces probablemente podría explicar por qué le gustaban tanto sus reacciones. Eso esperaba, de todos modos. Kurotsuchi puso los ojos en blanco ante la visible consternación de Naruto, su dolor se olvidó temporalmente una vez más. Honestamente, eres un verdadero rompecabezas, héroe. Un minuto actúas todo maduro e inteligente y al siguiente eres prácticamente un niño. El estado de ánimo de Naruto cambió drásticamente ante su astuta observación. Su sonrisa mostraba tanto blanco como las nubes hinchadas en el cielo. Estaba disfrutando el hecho de que ella lo estuviera analizando. Eso es lo que hace que Naruto Uzumaki sea el individuo complejo que todos aman. Kurotsuchi suspiró audiblemente por sus payasadas. Aunque, la sutil diversión que transmitió no pasó desapercibida. A decir verdad, Naruto rara vez actuaba como antes en estos días, excepto con aquellos con los que estaba especialmente cerca.
No había querido actuar de esta manera con Kurotsuchi, pero cuando se dio cuenta de que sus reacciones eran bastante positivas, no pudo evitarlo. Era básicamente impulsivo y le gustaba que fuera así. El cuartel general está justo ahí, dijo Kurotsuchi mientras caminaba hacia el gran edificio que era el centro de la aldea. Vamos, héroe. Naruto lo siguió mientras se maravillaba de la simplicidad del importante edificio. Era un edificio de 2 pisos con una sola torre que sobresalía en el centro de la estructura en forma de bloque. La torre se elevó por 3 pisos adicionales y blasonado en la pared frontal de la torre estaba el kanji para hierba. El edificio estaba rodeado por un muro de hormigón y tenía 2 Kusanin haciendo guardia frente a él. Cuando vieron a los 2 extraños acercarse a ellos, se pusieron rígidos y tensos. Naruto les lanzó su sonrisa más encantadora desde la distancia y uno de ellos lo reconoció rápidamente. Ese es Naruto Uzumaki, le dijo el guardia shinobi a su camarada que estaba a su lado. El otro guardia entrecerró los ojos con incredulidad ante el hombre en cuestión. ¿El famoso héroe de guerra? Sí, y parece que se dirige hacia aquí. ¿Deberíamos detenerlo? El primer guardia estaba desconcertado por una declaración tan audaz. ¿Cómo detienes a uno de los hombres más fuertes que jamás haya existido? No lo sé, pero es nuestro trabajo interrogar a cualquiera que desee ver el consejo. El primer guardia soltó una risita nerviosa. No creo que lo entiendas. Si ese hombre quiere ver el consejo, verá el consejo. El segundo guardia estaba a punto de decir más cuando el hombre rubio que había sido el centro de su discusión se interpuso entre los 2 guardias. Naruto les sonrió felizmente. Hola, amigos míos. ¿Les importaría dejarnos entrar al edificio a mí y a mi acompañante? Hemos venido por medios diplomáticos y nos gustaría, sí. Por supuesto. Adelante. Los 2 guardias exclamaron al unísono. Naruto les dio a ambos una expresión burlona, pero sabiamente decidió no presionar más el tema debido a que Kurotsuchi lo empujó hacia adelante desde atrás. Gritó un gracias cantarín a los 2 guardias y el dúo entró en la sede de Kusa. Una joven recepcionista estaba sentada en un escritorio con una pila de papeles a su lado. Estaba escribiendo algo cuando los 2 shinobi entraron. Ella los miró con desinterés a primera vista, pero cuando vio a Naruto, su rostro se sonrojó. Inmediatamente se sintió intimidada por el apuesto rubio, pero trató de mantener una actitud profesional lo mejor que pudo. Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? Ella solo se dirigía a Naruto, pareciendo ignorar a Kurotsuchi por completo, para disgusto de la kunoichi. Naruto no pareció notar ni preocuparse por las pestañas batientes de la mujer, pero Kurotsuchi seguro que sí. Podía sentir que su paciencia disminuía y su molestia aumentaba por la forma en que la joven deseaba a Naruto. Antes de que el Hinchkriki pudiera decir algo más, la kunoichi habló por él. Estamos aquí para ver al consejo, si no te importa. Su tono era afilado como una navaja y la recepcionista se estremeció un poco como si la estuvieran perforando agujas. Naruto se frotó la nuca y le lanzó a la recepcionista una sonrisa inocente que hizo que los músculos de las piernas de la joven se aflojaran inconscientemente. Inmediatamente se olvidó de las agujas entonces. Solo necesitamos verlos por unos minutos. Le estaría muy agradecido si nos dejara verlos. Le aseguro que es de suma importancia. La mujer frunció el ceño con alguna forma de arrepentimiento reacio y simplemente miró a Kurotsuchi por el rabillo del ojo. Me temo que necesita programar una cita y el consejo no verá a nadie hoy. Están en una reunión importante, ¿sabe? Subconscientemente, Naruto expresó su decepción al arrugar ligeramente los ojos. La mirada casi derrotada hizo que el corazón de la mujer se derritiera en un charco. Hizo que incluso Kurotsuchi tuviera un momento de pausa. El tono de la mujer era mucho más alto que antes. Bueno, si es realmente importante. Supongo que puedes entrar. Está arriba de las escaleras y al final del pasillo. La recepcionista le dio a Naruto una sonrisa sensual. Sin embargo, solo puedes irte si vienes a verme de nuevo al salir. Eso no debería ser un pro, las palabras de Naruto fueron interrumpidas por Kurotsuchi tirando de él por la oreja. La furiosa kunoichi arrastró al héroe de guerra lejos del escritorio sin decirle una palabra. Naruto se soltó de su fuerte agarre cuando llegaron a la parte superior de las escaleras que conducían a la sala del consejo. ¿Para qué diablos fue eso? Kurotsuchi no parecía divertido. Por jugar en las manos de esa zorra. Deberías saberlo mejor, héroe. Naruto se rió entre dientes avergonzado y se encontró incapaz de mirarla a los ojos. Solo estaba siendo amigable. Kurotsuchi puso los ojos en blanco una vez más y se dirigió hacia la sala del consejo sin prestarle más atención al asunto.
Entraron en un largo pasillo y se abrieron paso hasta el final. Al final del pasillo había dos puertas ornamentadas pintadas con colores brillantes que parecían haber costado más de lo que probablemente era necesario. Kurotsuchi no perdió el tiempo llamando fuertemente a las puertas dobles. Naruto estaba honestamente intrigado por su falta de tacto. Después de unos momentos de silencio, las puertas se abrieron desde el interior y un pequeño hombre vestido con una túnica se paró frente a ellos. Sus túnicas eran similares a las túnicas ceremoniales usadas por los Kage pero sin ningún tipo de tocado. El hombrecito reconoció inmediatamente a Naruto y se alarmó por la abrupta visita. «Oh, Dios mío. ¿Cómo puedo ayudarte?» Naruto saludó y sonrió amablemente al hombre bajo. Kurotsuchi dio un paso adelante y respondió la pregunta del hombre. El hombre pareció notar su presencia, lo que aumentó la irritación de la Kunoichi. «Estamos aquí por circunstancias diplomáticas de la Unión Shinobi». Las cejas del hombre se elevaron por su anuncio. «¿Diplomático dices?» Una sonrisa alegre se formó alrededor de los labios del hombre y la centró en la presencia de Naruto con la adición de un asentimiento hacia él. «¿Por qué sí? Esto es perfecto. Por favor, entre». El hombre abrió las puertas por completo y permitió que los dos shinobi entraran en la gran sala. La sala del consejo tenía forma circular con una gran mesa de madera colocada en el centro. La mesa también era circular con 5 sillas colocadas a su alrededor. Cuando el dúo entró, 4 de las 5 sillas estaban ocupadas por hombres que vestían túnicas similares a las que vestía su saludador. Todos los hombres tenían una edad considerable y uno de ellos era anciano. Los 5 consejeros se sorprendieron al ver a los invitados no bienvenidos entrar en su sala de reuniones. Todos se pusieron de pie casi al mismo tiempo y tenían expresiones similares de sorpresa en sus cejas. El anciano fue el primero en hablar. ¿Cuál es el significado de esto? Estamos en un significado importante. Goro, ¿por qué dejaste entrar a estos dos? Disculpas, anciano, San, dijo el consejero que había saludado a los dos shinobi. Pero estos dos son de la Unión Shinobi y desean hablar con nosotros sobre nuestra discusión. Es posible que puedan ayudarnos con nuestra situación. El consejero, Goro, bajó un poco la voz. Además, este es Naruto Uzumaki, Elder San. Un hombre digno de respeto. El anciano pareció darse cuenta de la sugerencia de su compañero de trabajo y abrió mucho los ojos ante la repentina revelación. Rápidamente se corrigió a sí mismo. Ah, sí. Uzumaki, San. Estamos muy agradecidos de reunirnos contigo. Se volvió hacia su compañero concejal. Goro, ¿podrías traer algunas sillas para nuestros invitados? Goro rápidamente sacó 2 sillas de un armario de suministros y las colocó junto a él en la mesa redonda. Cuando Naruto y Kurotsuchi estuvieron cómodos en sus asientos, el anciano se aclaró la garganta. Ahora bien, Uzumaki-san. ¿Qué negocio tiene la Unión Shinobi con Kusagakure? Naruto levantó las cejas con leve sorpresa. Creo que deberías preguntarle a mi amigo aquí. Hizo un gesto a Kurotsuchi, quien parecía estar extremadamente perturbado. Ella es la representante de Iwa en la Unión. Soy simplemente una especie de escolta. Kurotsuchi se tragó su orgullo y frustración ante la aparente falta de respeto para manejar la tarea en cuestión. Hemos venido a invitarte a la Unión Shinobi. El anciano sonrió ante esa declaración. Fantástico. Bueno, caballeros, ahí está nuestra solución. Kurotsuchi estaba bastante desconcertado por la reacción del hombre. ¿De qué estás hablando? Permíteme que te explique, intervino el anciano con seriedad. La economía de Kusa ha estado disminuyendo últimamente. Debido a esta era pacífica en la que nos encontramos, hemos tenido una disminución importante en las misiones. Menos personas están contratando shinobi en esta región y necesitamos desesperadamente cambiar eso. Unirse a la Unión resolvería eso, como sabemos que ofreces misiones de todo el mundo a quien las quiera. Esto nos ayudaría mucho en nuestro esfuerzo por salvar la economía de nuestro pueblo. El anciano miró a los otros consejeros sentados alrededor de la mesa. Creo que nuestro voto sobre el asunto es unánime, ¿correcto? Me temo que no, anciano, San. El anciano entrecerró los ojos ante el origen de la voz, su barba blanca temblaba con leve angustia. Kaneki, ¿por qué dirías tal cosa? El consejero que había hablado, Kaneki, tenía ojos gris acero que parecían tan tercos como el metal al que se parecían. A Naruto no le gustaban ni un poco, le recordaban a un consejero vendado que le había causado mucho dolor a él y a sus amigos antes de la guerra. Kaneki era inflexible. No creo que Kusa deba estar bajo el control de ninguna otra nación.
Kurotsuchi replicó a la declaración ignorante del hombre. Me temo que no lo entiende. Ninguna nación está por encima de otra en la Unión. Todos son iguales y tienen voz en nuestra organización. Creemos que su nación será un activo valioso para la Unión. Sus recursos y la diplomacia serán muy útil. Kaneki no se inmutó por la lógica de Kurotsuchi. Naruto sabía que lo sería. Hombres así rara vez cedía a la razón, preferían negarla o descuidarla porque habían creado su propio razonamiento hace mucho tiempo. El problema era que su lógica generalmente se consideraba autorreferencialmente absurda. Por supuesto, por lo general también negaron ese hecho. Tal vez por un tiempo. Pero sus naciones más grandes se pararán sobre nosotros y controlarán nuestro pequeño país en poco tiempo. Solo hemos sido su campo de batalla o mercado de recursos. Nunca han mostrado ningún interés en nuestros ideales en el pasado, así que ¿por qué lo harías ahora? Kaneki le recordaba cada vez más a Naruto al antiguo líder de Root, cuando existía y empezaba a ponerlo nervioso. A pesar de esto, Naruto mantuvo la boca cerrada. El anciano recuperó el control. Kaneki, estás siendo ridículo. Las cosas son diferentes ahora. Ninguna de las grandes naciones tiene motivos para hacer lo que dices. Kaneki era como un trozo de madera que había caído en las aguas turbias y se negaba a moverse. Tal vez, ahora. Pero, ¿qué pasa después, cuando las cosas vuelvan a ser diferentes? No tendrían ningún problema en apoderarse de nosotros y controlar nuestro gobierno. El anciano estaba empezando a calentarse. Podrían hacer eso ahora si quisieran. Podrían obligarnos a unirnos, pero nos están dando una opción. ¿Eso no constituye algo? Los ojos de Kaneki estaban fijos y determinados. No. La declaración fue simple pero lo suficientemente fuerte como para hacer que el anciano se recostara en su silla. Bueno, no importa. El anciano se dirigió a todo el consejo. Tendremos una mayoría de votos. La animosidad en los ojos de Kaneki era sustancial. Todos aquellos a favor de unirse a la Unión Shinobi digan sí. 4 de los 5 consejeros gritaron un sí residente y la ira de Kaneki se dejó gestar en sus ojos acerrados. Kaneki se levantó de su silla. Anciano, San. Su tono era venenoso. Según nuestras leyes, la mayoría de votos solo puede tener lugar después de que se haya observado una discusión formal sobre el asunto. Ya hemos discutido bastante el asunto. El mayor podía ser igual de terco y Kaneki lo sabía. Pero no ha sido formal. Si voy a disuadir a los consejeros aquí sobre su estúpida propuesta, debe hacerse en una discusión justa y justa. Simplemente tuvimos una pelea, no una discusión. El anciano miró a los ojos de Kaneki. Por lo que pareció una eternidad, los dos hombres se miraron como gagas. Intentaron ver quién sucumbiría primero a la voluntad del otro. Muy bien, dijo finalmente el anciano. Aplazaremos esta reunión por ahora. Comenzaremos la discusión formal a primera hora de la mañana. El anciano miró a los dos invitados que miraban a Kaneki con ojos calculadores. Y ellos también se unirán a nosotros. También tienen una voz aquí. Kaneki decidió seguirle la corriente. Como desee, anciano, San. Los veré a todos en la mañana. Con eso, Kaneki salió de la habitación arrastrando los pies sin decirle una palabra más. Después de que Kaneki se fue de una manera tan abrupta, el anciano apeló a los dos shinobis que estaban frente a él. Lo siento por eso. No te preocupes, esta terrible experiencia se resolverá mañana. Mientras tanto, haremos los arreglos para que ambos se queden en una posada local. Naruto y Kurotsuchi dieron la bienvenida a la perspectiva de volver a dormir en cómodas camas. Dieron las gracias a los consejeros y salieron por las puertas adornadas y por el pasillo. Cuando llegaron al final de las escaleras y la recepcionista le hizo señas a Naruto, Kurotsuchi le dirigió una mirada que de alguna manera hizo que el Hinchkriki pensara 2 veces antes de ver a su admirador. La recepcionista hizo un puchero cuando Naruto se despidió de ella y el dúo salió del edificio principal. Cuando el sol del mediodía brilló sobre los dos shinobi, Naruto le dio a Kurotsuchi una expresión seria. No me gustó la determinación en los ojos de Kaneki. Kurotsuchi asintió con la cabeza y reflexionó sobre lo que sentía por la mirada sombría que mostraba Naruto. Sí, pero no creo que represente un gran problema. Es una votación de 4-1 en este momento. Naruto negó con la cabeza. Ese no es el punto. Conozco esa mirada, Kurotsuchi. Los ojos de Naruto estaban quietos, como una piscina formada por un manantial subterráneo que había viajado mucho para llegar a su destino. Ese hombre hará cualquier cosa para salirse con la suya. Mientras Kurotsuchi contemplaba las implicaciones de la observación de Naruto, se dio cuenta de que ella no era tan diferente.
Desafiando la razón hay crímenes pasionales y crímenes lógicos. El límite entre ellos no está claramente definido. Alberto Camus. El sol aún no había salido y la suave habitación estaba cubierta por la luz flotante y cambiante que en realidad no estaba allí. Fue similar al momento en que una vela casi se enciende, como el momento de la chispa que trajo alguna forma de visibilidad tenue al mundo. Entre esta transición de la noche a la mañana, Urotsuchi estaba despierta acostada en su futón. La posada en la que ella y Naruto habían decidido quedarse era pintoresca y simple en su estructura y servicio. Su alojamiento temporal era pequeño y